Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres, o incluso buenos días también, por aquello de que el mundo ahora mismo puede haber gente despertándose, gente acostándose, o incluso gente tomándose la merienda. Y bienvenidos a un diálogo, un encuentro virtual dentro de las actividades que organiza el área de cine de la Fundación. En este caso, hoy va a estar dedicado por segunda vez en lo que va de mes de julio al personaje de Indiana Jones, lo que pasa que dentro de su faceta literaria y o teórica. Lo primero, dar los agradecimientos, en este caso a la Fundación para la Promoción y Estudio de la Narrativa en Imágenes, lo que se conoce normalmente como Fundación Cine Más Cómic, a la Cátedra Cultural Moebius, Cómic y Narrativa en Imágenes de la Universidad de La Laguna, al Salón Internacional del Cómic y Ilustración de Santa Cruz de Tenerife o Santa Cruz Cómic, y a la Librería del Maldito de don Gonzalo Santana, que es la persona que una vez más, 2 años y medio después, casi 2 años y medio después de que todo esto empezara, sigue dándonos el soporte técnico y el cobijo para que todo este tipo de historias sigan funcionando y sigan llegando a ustedes de la mejor manera posible. Como ya les he dicho, hoy no vamos a hablar directamente de una película, sino de una de esas extrañas personas en un país donde, bueno, después de la pandemia, los niveles de lectura en nuestro país han subido estrepitosamente, cosa cual para que digan que la pandemia no ha traído cosas buenas. Y uno de los sectores más beneficiados por la pandemia ha sido las librerías, que ya era hora, todo hay que decirlo. Pero bueno, escribir un libro teórico en nuestro país y es una cosa que, sin querer quitarle protagonismo al señor Alberto López Calvo, como comparto el trabajo, sé positivamente que no es una tarea apasionante, pero es una tarea grata, sí lo es, pero cara a la persona que es bastante ingrata porque la gente sigue sin entender por qué alguien se puede pasar 3, 6, 9, un año o dos escribiendo un libro, un ensayo teórico sobre algo, cuando es más fácil abrir tu canal de YouTube y ponerte a decir majaderías, por decirlo de una forma que va a sonar bien. En este caso particular, y yo entiendo que no soy buen baremo, si estuviera aquí Patricio García diría, bueno, tú no vales porque te lo lees todo. Vale, bien, eso es cierto, trato de leérmelo todo. Pero este niño, que hará él también, pero bueno, para que no se diga que él tiene el suyo y yo tengo el mío. Esta cosita, que fíjense lo que hay. Yo me he leído este libro 2 veces en 2 días, o sea, en un día me lo leí entero y, y 2 días después me lo volví a leer. Y no solo me leí las imágenes, también me leí el texto. Y como dice la persona, y voy a empezar por el final, fíjense, voy a aprovechar que alguien me ha hecho el trabajo. Como dice Diego Jarillo, creador y contenidos del canal de YouTube Indiana John Fortuna y Gloria. A ver, sí. Dice, si eres fan de indie y tienes otros libros, deberías de hacerte con este por el motivo más claro. Es algo del Dr. Jones y tienes que tenerlo. Pero si no tienes otras obras porque a día de hoy son muy difíciles de conseguir o te piden una burrada de dinero por ellas, cosa a la cual puedo certificar, aquí vas a tener la oportunidad de tener plasmados en un mismo tomo cómo se hicieron estas 4 superproducciones de Hollywood. El libro va al turrón, dejando la paja y relleno y centrándose en la pasión con la que tanto Spielberg, Lucas y Ford han hecho de este personaje un icono del mundo del cine. Y después pone otra cosa, dice, si no eres fan de indie en particular, es un libro que te va a hacer serlo. Vas a ver un montón de fotografías muy bien escogidas, debo decir, cómo es la historia de nuestro héroe, los entresijos de los famosos, cómo se hizo y muchísimas curiosidades que seguro que no sabía. En realidad, y en eso me voy a tirar piedras sobre mi propio tejado, es muy fácil irse a la parte más académica. Es muy fácil llegar al final del tratado y tener 350 notas a pie de página. Que a veces son necesarias, entendamos. Cada uno tiene una forma de hacerlo de una manera o de otra. Pero la virtud que tiene este libro, que es en parte por lo bien escrito que está y en parte por lo bien maquetado que está, y aunque la gente piense que maquetar es poner fotos y texto entre medias, no, señores, eso no es cierto. Tienes que tener un cierto criterio. Un criterio de maquetación que la gente no sé si va a entender. Si te gustan las películas, sabrás de dónde sale esto. Quizás no sepas que esto lo hizo un señor que diseñó parte de los vehículos y demás de la Guerra de las Galaxias, pero bueno, sabes de lo que estamos hablando. Pero el poner esto aquí tiene mucho significado, porque sigue siendo una de las imágenes más icónicas del personaje, porque es de las primeras imágenes, aparte que la imagen de por sí es muy impactante,
es como la primera imagen que te sitúa, porque el principio del En busca del arca perdida, o Raiders of the Lost Ark, como tú prefieras llamarla, es un templo en medio de la selva, en medio de ninguna parte, después lo ves en una universidad, pero hasta que no llegan los dos burócratas del ejército norteamericano de inteligencia, en ese momento todavía la CIA no existía como tal, esta es la primera imagen en donde vas a saber a lo que se va a enfrentar Indiana Jones. Y es todo menos tranquila, es muy desasosegante. Y además está basado realmente en los pocos textos que pueda haber, el propio legado que puede haber sobre la imagen del Arca de la Alianza. Entonces, esto no está puesto aquí por cualquier cosa. Y después, a raíz de eso, antes de eso, lo mejor de la historia es que después, antes de eso y antes de la biografía de este señor, tienes esta imagen, que es la primera imagen que Walt Disney, en este caso que Lucasfilm, pero en este caso Disney, que es quien manda las imágenes, sacó de la quinta película. O sea, esto es lo que hace que un libro gane en prestancia. A ver, hace nada, hace 2 semanas, invitamos a Alberto por el tema de los monográficos sobre la saga de La Jungla de Cristal y la saga del Arma Letal. Ahora estás solo ante el peligro, no tienes editor que te defienda. Lo siento mucho, o sea, es lo que hay. Muy buenas. Eso, en principio, buenas tardes otra vez y gracias por responder a la llamada para presentar el libro. Yo admito como el caso de Diego Jarillo que soy fan confeso, pero porque soy fan confeso desde los orígenes. O sea, yo en ese aspecto, mis orígenes sí son los de Spielberg y Lucas, los seriales de los años 30. Yo eso ya lo dije en Ujú. su momento. O sea, yo he ido pasando por toda la historia, pero a mí uno de mis seriales preferidos es Peril of Nayoka. Me parece un serial fantástico, muy bien planteado, muy entretenido. Más lo que más me gusta es que la heroína sea una chica, cosa que bien es cierto que el personaje de Clayton Moore, que después hizo de Lone Ranger, de Llanero Solitario, no se queda a la saga, pero vamos a ver, la prota por excelencia es Nayoka. En los años 30 del siglo pasado, tuvo que llover mucho hasta que hubiese un personaje femenino que se dedicase a buscar reliquias, y en este caso ni siquiera fue en cine, fue en un videojuego, que es Tomb Tomb Raider. Raider, sí. O sea, eh, Fíjate. llovió, pues exactamente pasaron más de 50 años. Bueno, sí, más de 50, bueno, 50 no, 60 añitos hasta que hubo una arqueóloga tan aguerrida, porque Nayoka va con un arma también, o sea, Nayoka lleva un revólver. Y además Nayoka lleva un revólver y un látigo, que eso todavía es más curioso. Fíjate, qué Sí, curioso. Nayoka maneja el látigo, maneja el revólver y también lleva un cuchillo. Pero vamos, no se corta, o sea, Nayoka no se corta en pelearse con los que la atacan. Y eso es un serial de los años 30. Y Ujú. hasta 60 años después prácticamente no hubo una aguerrida arqueóloga que se dedicaba a buscar cosas de la misma manera. Entonces yo admito que vale que las cosas las he visto como he podido, pero bueno, digamos que mis fuentes son bastante similares. Pero bueno, leyendo la extensa biografía aquí del señor en cuestión, antes de hacerle preguntas, a ver, yo lo siento, pero yo tengo muchísimas ganas de leer el relato porque vamos a ver, este señor que ven ustedes aquí, escribió una novela que se llamaba, un relato que se llamaba Indiana Jones y el Reino Maldito cuando tenía 9 años. Sí, sí, Hombre, efectivamente. Yo es que con indie llevo desde niño, sí. es que partiendo de la base que Mozart compuso su primera sinfonía con 4 años, pues mira, más o menos estás lo siento, es que el ejemplo es muy obvio. Sí, sí. Después, por supuesto, Libertad para vengarse de James Bond. Ujú, eh, Star Wars Misión Fortuita. ujú. Indiana Jones y el sueño de la serpiente, que ahora hablará él Sí, de esa esa es la que historia. tengo por aquí. Ujú. Después es miembro del staff del Club Archivo 007. Trabaja en la Eso Biblioteca es. del Templo Jedi. Yo, en la Biblioteca del Templo Jedi, lo único que hago es darle noticias. Lo siento, escribo tonterías y hablan de ellas. O sea que sí, es verdad, o sea, es lo que hay. Bien, bien. Después colaboras con Cificón, yo ahí no llego porque vivo fuera, lo siento. El Cometcon, el Cinefan Festival de Úbeda, las jornadas bondianas del Club Archivo, las jornadas de Star Wars de Santander. Bueno, tú has hecho absolutamente de todo, o sea, la revista, asociación, no tienes un podcast, ta, 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 ta. Y bueno, también tienes, ¿cómo se llama? Los archivos. Ahora me he quedado yo.
Taller Skywalker, El que taller es Skywalker, la perdón. página mía de Facebook, sí, que tiene Sí, canal de YouTube y que ahí exactamente. pongo todos mis proyectos de Star Wars, los cuelgo ahí. Sí, no, y misteriosamente dos cosas mías las has puesto bien, no lo entiendo. Eso tú y yo tendremos que hablar seriamente, porque creo que tengo, como diría Mafalda, tengo que recomendarte un psicoanalista de cobre barato. Pero bueno, vamos a No, dejarlo ahí. hombre, tu libro de cómics estuvo muy bien, los Bueno, cómics de bueno, Star se Wars. alegra. A ver, la historia es la siguiente. Teniendo las cosas, ¿qué te lleva a escribir un libro, un ensayo teórico sobre Indiana Jones? Pues hombre, es Porque que pues lo que ha comentado ahí Diego, ¿no? Que hacía mucho que no nos publicaban nada en español y digo, pues hay que hacer algo un poquitín más completo de lo que ya había, todo estaba en inglés, todo desperdigado en muchas fuentes y digo, voy a hacer algo un poco más completo, ¿no? Y es lo que tiene este libro. Tiene biografía del personaje, making of, un poquito de doblaje, que es algo que se deja muy de lado, el el vestuario me vestuario, que no encanta. suele venir tampoco No, no, en no, las nada, nada, guías, nada, seguro nada. que no, Por no hay cierto, en otros perdón que libros. interrumpa, que ya se lo comento también a Gonzalo. Yo he hecho una selección de imágenes que en este caso son una selección, aparte de la de portada y contraportada. No me quiero olvidar, a ver, esta es la Esta, la portada, portada magnífica de está Mócaro, sí, una exactamente, y la maravilla. contraportada, quiero decir eso, la portada es de Mócaro. Eso es. Personalmente Ahí se puede ver. me parece fantástica, exactamente, y entonces he seleccionado la portada, la contraportada y carteles de las películas. Ujú. Por aquello de darle, como tú ya sabes que en este tipo de historias siempre se pone, bueno, pues darle un poco de ambientación. A ver, a mí es que me parece, lo que me gusta de la historia es que tienes la capacidad, pues, por supuesto, el tema de la biografía me parece fantástico. Por supuesto, contar bien exactamente. Además, me encanta que pongas hasta la raza del perro, por el cual se llama Indiana Jones. Claro, el Malamute, sí. Exactamente. Que reivindiques la serie del joven Indiana Jones, que También. desgraciadamente la gente. A ver, yo ahí podría decir cosas muy feas, pero me voy a callar por aquello de ser políticamente correcto, por no decir barbaridades, pero creo que sinceramente la gente se equivocó de medio a medio y a no hacerle caso a esa serie de televisión. Lo que pasa es que el problema de la serie sí que es muy histórica. O sea, en la serie Claro, tiene cambió mucho de demasiada, estilo. Mm. tiene demasiada referencia histórica, que eso no es malo, pero en un país como el nuestro, desgraciadamente sí. Me gusta mucho cómo, y eso ya lo digo totalmente a nivel profesional, el hecho de cómo unificas películas con novelas, con cómic, Eso es lo que quería hacer en la biografía, sí. exactamente, porque Como un nombra, por todo. ejemplo, Mm. eso, o sea, este cómic, por ejemplo, que es una de las historias que menos conoce la gente, porque desgraciadamente, aunque ahora todo es imposible de encontrar, las novelas que publicó Dolmen ahora están descatalogadísimas y en Cuesta castellano mucho, sí, sí. Y los cuestan. ómnibus también. Te diré que donde es más barato conseguirlas, lo que pasa es que hay un problema de idioma, son las versiones húngaras. Ah, mira. No, yo te lo digo porque Qué a curioso. raíz de tu libro me puse a mirar, yo compro en una librería en Hungría, sobre todo por tema de cómic y demás, y yo tengo las novelas, todas las novelas de Star Wars clásicas en húngaro, por culpa de Stephen Sansweet, porque en su libro, el El del libro legado. no, A Concept from the Screen to Collectible, Ah, el comenta otro. que Mm. las versiones más difíciles de tener en novelas son las finlandesas y las húngaras. Lo de finlandesa es simple, vivo en Finlandia, esas están ya más que. De hecho, incluso de la primera película de la guerra tengo las tres ediciones que sacaron en finlandés, Ah, mira. de la primera. Pero las húngaras me costó conseguirlas, pero también las tengo. Y después tengo novelas de Star Trek y ahora, por aquello de que hay unas cuantas he encargado a raíz de tu libro las versiones húngaras, por aquello de que Ujú. son iguales, lo que pasa que en Magyar. Pero que me hace gracia que ahora los omnibuses estén agotados, las novelas que Sí, publicó sí, sí. Dolmen no se encuentran, las versiones originales Muy tampoco se complicado. encuentran. Muy complicado. Ahora resulta que si alguien se quiere buscar esto, es muy difícil. Los cómics también, Ujú. los guiones se pueden encontrar, en su mayoría sí hay páginas donde se pueden encontrar. Claro, pero aquí lo que intento es resumir todo eso, ¿no? Porque nadie se va a poner a leer, por ejemplo, las ciento y pico páginas de cada guión. Entonces aquí tengo un capítulo que es la Claro. evolución de los guiones. Entonces resumo la evolución de todos los guiones en muy pocas páginas y te enteras de todo lo que se ha quedado fuera, escenas eliminadas, cómo evoluciona el personaje. Y es un capítulo pues mucho más ameno que leer 18 guiones seguidos, ¿no? Que nadie se va a poner a leer, a menos que seas muy forofo, pues todos los guiones del tirón. Entonces tengo un capítulo dedicado a evolución de los guiones y vas viendo poco a poco pues cómo era
era la Clave de Cristal en un principio, cómo era la Última Cruzada en un principio, todo aquello de que, por ejemplo, la Última Cruzada, ya sabes tú que al principio era sobre la leyenda del rey El Rey mono, Mono, sí, iba a exactamente. África, los melocotones, la inmortalidad, todo eso se quitó porque era una historia de Chris Columbus, el director de Harry Potter y Sí. guionista también de otras películas y de Solo en Casa y demás, y no convenció, aquello no gustó y cambiaron al Santo Grial, ¿no? Pues todo eso se perdió, pero algunas cosas se conservaron, como la escena de las lanchas o la escena del tanque, por ejemplo. Sí, Pues ese sí, tipo de cuestiones es lo que abordo en ese capítulo para que sea más ameno, porque hay mucha información muchas veces, pero poco condensada, o lo tienes en muchos libros, tienes que consultar varios a la vez, y yo aquí lo recopilo de una forma que sea más amena de leer y como dices tú, con la maquetación de José Gracia, ¿no? Con sí, muchas, no. muchas fotos. Ah, pero sobre todo, por ejemplo, yo estas no, las fotos del casting de Tom Selleck y San John nunca las había visto. También es Y que, algunas que tampoco, ¿no? bueno, Ha porque hecho una José, selección muy buena. sí. No, a ver, yo le estaba enseñando antes de empezar, esto es una foto original americana de 1981 de Karen Allen, Qué chula. de la de En busca de la arca perdida, o sea, de Paramount, cuando era Paramount Lucasfilm en este caso solamente. Y a ver, y tampoco es una foto precisamente muy conocida. Es curioso porque normalmente este tipo de fotos ya no suelen ser fáciles de conseguir. Pero, a ver, yo creo que es una buena simbiosis. O sea, y lo digo públicamente y no porque trabaje con él. eh, el hecho de que trabajes con alguien que engrandece tu texto, engrandeces lo que Sí. tú has hecho, ayuda mucho. Ayuda mucho. Sí, sí, la gente me lo ha comentado, que cuando está leyéndolo, que claro, que hace que la lectura pues sea más amena, estás viendo todo el rato las fotos con los pies de foto, acompaña mucho al texto y hace que el libro sea pues muy visual, ¿no? Y ha Mm. metido fotos de todo tipo, de making of, fotos promocionales, fotocromos, fotos de estreno, carteleras, pósters, bueno, ha quedado Todo lo fantástico, que ha pues como todos los que pillado hace José, vamos. y además eso combinando. Bueno, aquí se ve, o sea, por ejemplo, el caso de, miren estas páginas del Templo Maldito, o sea, una página grande y que esto en cierta Eso manera es es. como son los fotocromos alemanes. Los fotocromos alemanes tienen una página, dos fotos grandes y las otras 8 son pequeñitas. O Ajá. sea, en realidad es eso, en realidad es el combinar, porque además es lo que dice el final. Si eres fan, da igual cómo te lo pongan, o sea, te lo vas a leer y vas a Sí, disfrutar. sí, sí, Pero si efectivamente. no, si no eres fan, puedes empezar viendo esto como si fuera una guía visual que Eso es. al final, antes o después, te lo acabas leyendo. Te anima más a ponerte con Exactamente. ello. Y ya digo, además, como trata un poquitín de todo, hay para todos los gustos. El que le gusta el making of, pues tiene capítulo de making of. El que le gusta el cosplay, pues tiene un capítulo del vestuario. Hay también del doblaje, hay también de localizaciones, hay de las reliquias. O sea, todas las temáticas de indie, yo creo que las hemos metido bastante bien en esas 220 páginas y ha quedado yo creo que muy chulo. Y bueno, lo estamos notando en eso, que se está vendiendo muy bien y las reseñas en general, pues muy contentos todos los lectores, vamos. No, aparte de lo que tú dices, a ver, la diferencia siempre es la misma. O sea, por cada libro escrito en castellano hay 350 en inglés. Y Sí, eso es estoy eso. siendo libro, Sí, sí, podcast, blog, de lo que página quieras. web, Hay mucho en inglés, sí. canal de YouTube, TikTok, Instagram, llámalo como quieras. O sea, es uno de los, o sea, es la lengua instrumental, evidentemente. De hecho, para escribir esto he tirado muchas fuentes en inglés. He tirado de biografías en inglés de Harrison Ford, George Lucas, Mickey Moore, Vic Armstrong, etcétera, para sacar datos novedosos. He tirado de páginas web como indiegear.com, TheRider.net, porque si no, claro, me iba a salir una cosa muy parecida a lo que ya tenemos los propios indie fans en nuestras bibliotecas, ¿no? Entonces he combinado todo tipo de fuentes, no solamente el típico Blu-ray o el típico libro de norma que tenemos todos, sino que he tirado de muchas otras fuentes y sobre todo biografías, que yo creo que es una cosa que no lee tanto la gente y ahí he podido No, sacar pues curiosidades y datos novedosos, ¿no? Anécdotas, bromas en los rodajes, accidentes, ese sobre tipo de todo eso, curiosidades que nos el tema de gustan. los accidentes, me hace gracia porque, A mí me o sea, gustan mucho esos no, temas, sí. pero mira, por ejemplo, tienes detalles que no suelen ser habituales. O sea, no todo el mundo se tiene el trabajo de contar la historia del sombrero Fedora.
por Por ejemplo. ejemplo, pues que, por ejemplo, que era un vestuario femenino que procede de una obra de teatro que se llamaba La Princesa Fedora, luego pasó a Exactamente. ser para hombres, de ahí ya pasó, pues como sabemos, más a los gángsters, pasó a ser una prenda masculina, luego ya fue pues mucho en el cine, pues para héroes tipo indie, ya en los años 50 tal. Ese tipo de historia lo aplico pues tanto al sombrero como al látigo, el revólver y la cazadora. Hago un Sí, poquitín el recorrido histórico de esas cuatro prendas. Se podría haber hablado de más, ¿no? Del pantalón o sí, los vale, zapatos, bueno, pero me centro en los cuatro principales para sí. no alargar mucho la obra. Y eso es un poco lo que quería hacer, ¿no? El recorrido histórico de esos cuatro prendas, cómo se aplica después en la película, porque hay diferentes revólveres, diferentes látigos, los que usan, lo que usa Harrison Ford, lo que usan los especialistas, ese tipo de detalles, ¿no? No, y el hecho de eso, el hecho de que bueno, que evidentemente, o sea, también José puede escoger las cosas, pero está claro que todo pasa también por el autor, el hecho de las imágenes, el hecho los anuncios, eh, todo lo que va poniendo, o sea, no es solo poner eh, una foto, no, no, es tratar y después eso, el tema es el tema es relacionarlo. O sea, el hecho Mm, y después el tema de las localizaciones, y lo que tiene de verdad y lo que no tiene de verdad. O sea, lo que en realidad cuenta y lo que, digamos que de lo que Spielberg, Lucas y los guionistas se tiraron, lo que tiene es realidad, lo que no, lo que es inventado. eso es. Eso lo hablo sobre todo en los dos últimos capítulos, sí. Sí, Lo del tema de localizaciones y reliquias, pues por ejemplo, el Palacio de Pankot no existe, era un main painting, porque no lo rodaron en la India, rodaron en Sri Lanka, sí, porque no y les dejaron. entonces no les dejaron porque el gobierno hindú quería meter mano en el guión y no podía ser, entonces tuvieron que tirar el main painting. Y entonces yo hablo de cuál era en realidad el palacio en el que quisieron rodar en un principio. Pues Sí, entonces comparo realidad con ficción. Y lo mismo con las reliquias, ¿no? Pues cuál es la historia, entre comillas, real o lo que se sabe del Arca de la Alianza, qué se sabe del Santo Grial, cuáles son los supuestos santos Grial que hay por el mundo, como el famoso que hay en Valencia, que es en principio el más, el que más se habla, el que está más cercano a la realidad, y luego qué metieron en el guión para hacerlo más atractivo, ¿no? Esa comparativa realidad-ficción lo hago en los dos últimos capítulos, pues con eso, con el Palacio de Bangkok, el Templo del Grial, el Santo Grial, las piedras Sankara, etcétera, etcétera. el, el, la urna del emperador Nurashi, que También, el emperador sí existió, lo que pasa es que el ese emperador sí existió, está claro, enterrado como está enterrado, pero bueno, en ese caso. eso Y no, bueno, y ahí se las inventaron la piedras urna. no existen, es decir, las piedras, este tipo de reliquias existen en la India, no en ese aspecto, Claro, no exactamente iguales, pero sí exactamente, existen pero las existen, Sibalingas, sí que existen un sí, poquitín como se ven como en lo que pantalla. son. Y el tema del grial, pues eso, lo que tú dices, el cáliz de la Catedral de Valencia, que aunque la iglesia no lo ha reconocido como tal, pero bueno, evidentemente es una de las tantas reliquias, porque además es que aquí ya te metes con una cuestión de fe, o sea, es Eso lo es. que comentas y es verdad, o sea, yo eso sí lo he leído en varias fuentes, el hecho de que Hitler estaba obsesionado con Sí, conseguirlo. eso sí es cierto y ha habido. Sí, Y sí. el tema de que, por ejemplo, una de las teorías que hay, aunque que es en la que se basa la película de Rey Arturo, de que era Nadlet, la de que Arthur era Eso es. Arturio Casto, Como que que estaba basado en un, sí, un un rey militar que después británico. está hecho después, pero es muy probable, o sea, te lo puedes acabar creyendo por cómo era el Imperio Romano y cómo era esta historia, o sea, y la forma que te la plantea, evidentemente la versión del Grial y de Arturo de ser Tomás Eso Malory es es. la más Ah, inventada, es la más. Pero a eso mí es. la historia de Artorio o de Arthur, si lo quieres en lenguaje anglosajón, me parece bastante más creíble. Porque esos caballeros, digamos que a esa gente, es verdad, o sea, a esa etnia se la reclutaban los romanos. Y no es muy descabellado pensar que eso pueda, quitándole la pátina bueno, dejando a un lado el personaje de Merlín, que también tiene sus Mm, fuentes, sus fuentes más o menos no históricas, pero evidentemente pueden tener, porque no es nada raro que existiera una persona como esa. Con ver Stonehenge entiendes de que los druidas eran reales en ese mundo, más allá de algo mm. pintado en una pared o pintado en cualquier otro sitio. Pero es una parte que se suele pasar normalmente muy por alto. O sea, el querer darle
¿cómo te diría yo? El querer darle... Eso, la comparativa con la realidad, es lo que yo llamo, no, vamos, más que ¿no? aparte comparativa con la realidad, el querer darle un pozo de realidad porque al final, eh, a ver, esta mañana más los cogí para una entrada en Instagram, la frase cuando Henry John Senior le dice a un coronel alemán, le dice, en vez de, lo que tendrían que hacer ustedes en vez de quemar libros es leerlos. Sí, Eso no es ninguna tontería, eso desgraciadamente es muy eso fue real. así, sí, sí, Eso la fue escena de la así hoguera. en Nuremberg, en las concentraciones de Nuremberg, entre otros muchos sitios. Entonces, en realidad, yo creo que en cierta manera lo que tanto Spielberg como Lucas a veces quieren ponerte lo que hay sin que te des cuenta de que te están poniendo lo que hay. Y yo creo que Indiana Jones en ese aspecto, en muchas cosas, es una buena radiografía del mundo en el que se está viviendo. O sea, Mm, eso es innegable. Yo creo que el personaje vive en una época real y yo creo que la última película es muy buen reflejo. Yo creo que la última película también. refleja muy bien una época. Sí, sí, Eh, la carrera espacial, el sonido de los... Bueno, suenan hasta los Beatles nada más comenzar, o sea, no, y la hace muy paranoia, bien. digamos que son los años finales de los años 60, También, la proliferación de, o sea, lo que es la guerra del Vietnam, lo que es el también. primer mandato de Richard Nixon, lo que le supuso eso a Estados Unidos de una forma o de otra. Y en realidad él no es ajeno Indiana no es ajeno a la vida a la vida en la que está viendo. Y por Eso ejemplo, es. una de las verdades que son claras cuando le dice uno de los burócratas, dice Hitler, que no era Hitler que estaba obsesionado con buscar reliquias, era Hitler. De ahí las runas, o sea, las runas que lleva la CSS pues tienen ese componente místico. Y la Mm, esvástica, lo que pasa es que lo que hicieron los nazis, en este caso lo que hizo el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán fue dar la vuelta a la esvástica era así y después le dio la vuelta. La ujú, esvástica es un ujú. símbolo que en Japón no Sí, tiene sí, que llevaba tiempo, sí, llevaba muchísimo tiempo. siglos. O sea, ellos le Siglo. dieron la vuelta, pero también por el componente místico y el componente de vida eterna y no sé cuántas cosas más que Eso se es, le sí, sí, buscaban lo de la vida eterna igualmente, sí. Exactamente, entonces es verdad que Hitler estaba obsesionado buscando. Tú piensas que es un invento y no, no, de invento nadita. O sea, al revés. O sea, porque además ellos estuvieron el tiempo que estuvieron y tenían los medios que tenían. Y además era una época donde realmente nadie se fijaba demasiado en ellos, más allá de... Porque además el mundo no estaba para muchas aventuras. O sea, lo que la gente ha olvidado es que cuando el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán llega al poder en el año 32, el mundo está sumido en una crisis espantosa, porque el crash del 29 pasó ayer Es por la noche, verdad. por la tarde. Entonces, en realidad, que alguien se fuera no sé dónde a escarbar en un templo, ¿a quién le importaba si la gente no tenía que comer? Vamos a ver claro. O sea, tuvieron una época donde podían, o podían llevarse lo que quisieran por nada, porque en realidad la gente no estaba para defender el patrimonio, más allá de. Mm, claro. Eso lo habían hecho los grandes imperios, pero en realidad ellos llegaron en un momento donde, bueno, la penuria era tan grande que, bueno, no podía hacer un poco no lo que le diera la gana, pero casi. Y es verdad, o sea, Hitler y todo el aparato ocultista que tenía la CSS, Es eso es tremendo, sí. totalmente real. Es lo bueno que tienen las películas estas, que mezclaban un poquitín lo real con la ficción que luego metían pues, para hacerlo pues, más interesante de cara al espectador. Y ahí tienes pues, todo tipo de ejemplos, ¿no? Desde el Arca de la Alianza, el Santo Grial, lo que quieras. Y eso es lo bonito, ¿no? Que no se inventen absolutamente todo, sino que una No, parte siempre hay de realidad y refleja muy bien el contexto, que es luego lo que se hizo más a fondo todavía con la serie El Joven Indy, donde quitaron incluso, vamos a decir, la parte arqueológica y se centraron por completo en representar el contexto histórico, ¿no? Esa es un poco la otra faceta de la serie. que a mí me gusta que lo reivindiques, lo estaba diciendo antes, por lo que comenté antes, porque casualmente hoy, rebuscando una librería especializada de aquí, encontré los últimos números de la serie, Muy bien, qué publicada pasada. por Dajos, que Norma creo que los dejó de publicar en el número 8. Creo que el número 9, 10, 11 y 12 están inéditos en castellano hasta donde yo sé. Este evidentemente está hecho en China, este no hay que ser muy listo para saber que está hecho en China por el trasfondo. Eh, yo sinceramente creo que con el tema del joven Indiana Jones, vale que la serie se adelantó mucho a su época. Yo creo que si hiciera ahora la resonancia, o sea, la repercusión sería distinta. Ujú. Pero yo creo que la gente no supo, y es una opinión que contrasto contigo, aquí está el cartel precisamente el cartel de la ABC cuando la serie se puso. En España sé que fue un desastre porque en España se puso mal,
sin orden ni concierto, sin Eso es también muy, muy problemático, muy sí. problemático. Eso Pero en no, Estados no puede Unidos ser. que se respetó dentro de lo que cabe, porque bueno, Eh, por la cuenta que les traía, en este caso quien hizo la serie, eh, independientemente de que sea una serie que ve mucho eso, la arqueología está, pero en realidad es más con quién te vas encontrando. O claro. sea, el momento histórico en el que estás y qué evento, ya sea en la Primera Guerra Mundial, ya sea antes de la Primera Guerra Mundial, ya sea en Egipto, ya sea no sé qué, ya sea que conoce a Lawrence Arabia o que tiene de compañero de cuarto a Elliot Ness, que eso no es un chiste muy privado. O sea, quien sabe algo de historia sabe quién es Elliot Ness y no es Kevin Costner, por si alguien tiene la terrible Claro. tendencia de pensarlo. Eh, y además tiene frases, esa serie tiene frases absolutamente maravillosas. ¿Cuál crees tú que fue lo que hizo que la serie no acabase de... Yo creo que el problema es eso, que partes de un personaje del que te esperas una serie de características, ¿no? Y aquí la característica fundamental es la arqueología. Entonces tú no puedes poner a Indiana Jones y no mostrar aventuras arqueológicas. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Si hubieras hecho eso mismo, pero está viajando para hacer aventuras arqueológicas, buscando reliquias, yo creo que hubiera funcionado muchísimo mejor, porque el público te espera eso. Entonces, voy a la India y participo en la Primera Guerra Mundial y tal. Yo yo creo que eso que pudo fallar, ¿no? Se puede haber hecho lo mismo, pero haciendo continuamente búsqueda de reliquias, como se hizo, por ejemplo, con la serie de cazatesoros, ¿no? Una reliquia, otra reliquia, otra reliquia. Algo más sencillo, más simplón, pero sabes a lo que te esperas, ¿no? Aquí, en cada capítulo no sabes lo que va a ocurrir, mucho diálogo, muy poca acción. Lo comparas con una película que vas por tres hay persecución, tiroteos, peleas, es mucho más dinámico. Y aquí se hace igual mucho exceso en ese contenido educativo, ¿no? Que la idea de Lucas era esa, un producto educativo y claro, si hubiera sido otro personaje, pues igual no hay tanto problema, pero partes de Indiana Jones y el público te espera eso, ¿no? Te espera un nivel mayor de acción y de aventura. Hombre, también tiene, lo que pasa es que, hombre, a ver, Bueno, eh, perdón, yo admito que no soy nada objetivo en cuanto a que a mí la historia me apasiona, pero yo creo que lo que hace bien la serie es explicarte por qué Indiana tiene, o sea, qué es lo que pasa en la última cruzada cuando el personaje que interpreta a River Phoenix, él dice que eso tiene que estar en un museo. O sea, en realidad lo que hace ujú, la serie es explicarte, eh, es un poco las historias jamás contadas del personaje, porque él va sí, creciendo y de hecho hay un capítulo que sale Harrison Ford y después sale ya también Indiana Jones, sí, ya es mucho más mayor. mayor. Eh, son las historias jamás contadas, el por qué Indiana tiene la forma de entender que tiene la arqueología, porque eh, yo creo que para mí el fallo de planteamiento de las personas que lo vieron es mm, no entender que a un personaje inventado se le puede dar tridimensionalidad, porque creo que la serie se la daba. Ujú, O sea, no, no, claro, es mucho más realista, claro. siempre nos Porque, metemos con que el personaje es de Cantor Piedra o solamente tiene una dualidad, pero no tiene tridimensionalidad. Vale, muy bien, se la estás dando y entonces no estás de acuerdo. Pues bueno, no sé qué quieres que te diga, pero a mí me parece, no sé, su forma de entender las cosas, por ejemplo, su aversión, la versión que puede tener él, no con el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, sino con lo que significa, o sea, con lo que supone después de haber vivido la primera Guerra Mundial ujú, y estando educado por quien está, tú, y viendo cómo vivió la Primera Guerra Mundial, cómo combatió, hablando alemán como habla, y viendo los excesos que se cometieron tanto en el territorio, tanto en la parte africana dominada por el imperio alemán, como en el teatro europeo, tú acabas entendiendo que él está en contra de cualquier sistema totalitario. sí, 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 O no, sea, claro. digamos que él no llega porque un tipo vaya vestido de una manera, eh, y eso que él en su diario tiene el autógrafo de Hitler, no nos engañemos. Sí. Pero en realidad, que es una de las mejores, digamos que las mejores vueltas de tuerca que te puedas imaginar, pero en realidad entiendes por qué él está en contra de sistemas totalitarios, porque además él, eh, al combatir en la Primera Mundial y conocer a la gente que conoce, también conoce a Winston Churchill, cuando Mm, cuando es militar, él es el que, él asume,
Yo creo que él tiene asumido, siendo norteamericano, porque la gente tiene que entender que él, bueno, porque pelea en el ejército belga, pero Estados Sí. Unidos llegó en el 17 y se fue en el 18. O sea, Estados Unidos llegó porque no le quedó otro remedio, porque al presidente le prometieron algo en la Sociedad de Naciones, entonces metió a Estados Unidos en la guerra durante un año, terminó la guerra y salió corriendo otra vez a Estados Unidos porque a ellos Europa les seguía sin interesar más allá de... él no, él es siendo norteamericano, le entiende, estando en el territorio europeo, él entiende perfectamente, aunque en las películas nunca se plantee demasiado, lo que significa la amenaza. La amenaza eh, de los nazis. Exactamente, un sistema Sí, sí, sí. totalitario, porque él se enfrentó contra otro sistema totalitario, mucho más arcaico, como podía ser el Imperio Alemán o el Imperio Austrohúngaro, que eran, digamos que, eh, esquemas totalmente arcaicos y anquilosados de poder que naufragaron en la Primera Guerra Mundial, porque ya independientemente de que estuvieran o no equivocados, es que su propia estructura estaba oxidada, o sea, no podía ser esa maquinaria, o lo que le pasó al Imperio Ruso. Entonces, la serie, la frase de John C. Lawrence, cuando le dice a Indiana, le dimos un mundo nuevo y se empeñaron en reconstruir el viejo, eso es el primer clavo del ataúd donde se enterró la primera víctima de la Segunda Guerra Mundial. Que es así, o sea, yo podré estar o no de acuerdo con que Versalles es lo menos malo. Aunque a mí el Tratado de Versalles, yo lo he leído entero, y a mí hay cosas del Tratado de Versalles que me parecen un espanto, una aberración. Pero bueno, era lo menos malo. Pero Versalles es la primera piedra de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es la antesala de cuando se rompió la barrera de la frontera entre Alemania y Polonia el 1 de septiembre de 1939. Entonces, Henry Walton Jones Jr. Sabe perfectamente que la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con precisamente eso, con lo que no se supo hacer en la Primera Guerra Mundial. Y yo creo que la serie te lo plantea. Y además en tu libro, yo de hecho el capítulo, el que más he disfrutado con todos, pero el capítulo que más me ha gustado es En la precisamente biografía. es la biografía. La biografía y, o sea, además tampoco son tantas páginas, ahora que lo estoy viendo, Sí, espérate. son 12 o 15 me parece que eran. De Y la ahí pues página, a ver, hablo... lo digo porque tengo el libro delante, de la página 8 a la página 21. Y a mí me encanta, porque además eso es, Muy concisa, sí, yo creo que sí, sea muy concisa. pero va muy bien, o sea, te construye sin necesidad de leerte los cómics, jugar a los videojuegos Eso y es, esa, eso es. Que sea te hace, lo más importante en su vida, las mayores hazañas. Porque exactamente, si metes todo, pues yo siempre lo no, digo, ¿no? no, Que si quieres saberlo todo, 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 pues te coges el libro de Pau Gómez, que está fantástico, y te vienes y lo lees todo, pero no te vas a poner a leer el libro de Pau Gómez continuamente. Entonces, si quieres leer un resumen rápido, pues te coges este capítulo y en esas 12 13 páginas, con muchas fotos, te enteras de sus aventuras más importantes, ¿no? De videojuegos, de cómics, incluso alguna de relatos, la serie de televisión, y eso es lo que quería, ¿no? El que fuera algo ameno de leer y te resume toda su vida en pocas páginas. pocas páginas. ¿Cuánto te llevó la redacción? Redacción, corrección, es decir, ya está. Aproximadamente pues 2 años más o menos, todo lo que es el libro entero, porque claro, tiene mucho trabajo, son muchas temáticas distintas. Sí, aproximadamente toda la obra entera son 2 años, sin contar la parte de José, que luego ya se encargó de la maquetación. Eso igual es un poco más, puede ser un poco más rápido, En su pero sí, caso, sí, sí. En su caso, porque es muy rápido además, lo hace muy sí, es bien. lo que te iba a decir, es que es muy Es verdad rápido. que O lo sea, en su hace, caso, tú te sí, puedes sí, sí, pasar sí. un día entero para escribir una página Pero y él él en un que día te te lo maqueta coloca, 50. te busca las fotos y Sí, tal, sí, sí, sí. sí, él igual en 15 días, un mes, te la tiene maquetado, luego yo le escribo los pies de foto, los pies de foto también los pongo yo, y entre una cosa y otra igual en un mes le maquetamos, más o Sí, sí, menos. sí, 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 sí. Pero sí, sí, lo que es escribir cuesta mucho por eso, porque intento combinar el máximo número posible de fuentes, ¿no? Para que sea una cosa, pues, lo más distinta posible a los que ya existen
y sobre todo eso de fuentes en inglés, que igual la gente no ha leído tanto, tanto páginas web como libros, y eso que comentaba antes, ¿no? De biografías, pues tipo eso, la biografía de George Lucas he leído, la de Harrison Ford, Mickey Moore, que es el director de Segunda Unidad, Vic Ujú, Armstrong, que es el doble de Harrison Ford, ujú, tiene anécdotas muy chulas que he querido ujú. meter en esa parte de Making of, que es igual el más grande, y entonces así pues te enteras eso, de anécdotas curiosas, bromas que se hacen en los rodajes, accidentes, ciertos efectos especiales cómo se hicieron, entonces vas más allá de lo que te viene en los Blu-ray, por supuesto, y de lo que ya se hizo pues en el libro de Norma, por ejemplo, que es uno muy clásico, ¿no? Que Sí, estuvo muy es bien, el único, es el que hay, o sea, no, el que no hay, es corran el que más, hay, es ¿no? el que hay. De todas Entonces he maneras, querido ir más allá de ese. en el caso de él, vamos a ver, yo no, por supuesto, el trabajo de Vic Armstrong es increíble, pero Harrison Ford se lo hizo casi todo. Mucho, O mucho, ¿no? Le sea, tuvo que parar los pies. Vic sí, Armstrong le sí, tuvo que o decir, no sea, hagas no tanto que lo me van hizo, a... es que Le me tuvo van a que echar. engañar y todo. Sí, mira, Mira, de hecho, perdona, hablando sí, yo he leído el libro de él, que además el de Vic Armstrong, ¿lo has sí, leído? pero Está es que fantástico. este está muy bien, este la gente no lo conoce, este es Ah, de Errol Flynn. el doble, entre Ah, el comillas, doble de Errol Flynn. el doble de Rolf Flynn, Ujú. que bueno, que es doble un tanto relativo, porque, a ver, Errol Porque Flynn Errol Flynn lo hacía todo también. prácticamente, o sea, hasta rompiese costillas y hacer cosas Sí, hasta eso. sí, no, es que se les ve, claro. De hecho, él se llamaba Buster Wiles, eh, más que el doble suyo casi era el entrenador. O Ah, sea, claro. también hacía cosas Decías porque, con Errol Flynn. Ujú. sí, sí, este es como la antesala del otro libro, el libro de Vic Armstrong, que además Sí. está muy chulo porque yo no sé si hay edición en castellano, yo la he leído en inglés No, no existe en y castellano, no no. sé si es castellano. Y son dos libros, además, separados por el tiempo, bastantes años, pero este está muy centrado porque además ellos dos se hicieron muy buenos amigos. O sea, Rolf Flynn era un tipo muy particular, pero se hizo muy, muy buen amigo de este hombre. Para mal le secundaba, es que el tema es que, bueno, a Rolf Flynn no lo doblaban con la espada por razones obvias. O sea, entre Mm. otras muchas cosas, porque Rolf Flynn fue a las Olimpiadas como, Ah, sí, a Rolf Flynn estuvo seleccionado en el equipo de su país como esgrimista. O sea, era, mm. según el maestro de armas ¿cómo se llama esto? De Robin Hood, es uno de los mejores atletas que él ha tenido. Tan bueno, tan bueno que a veces se pasaba de rosca. O sea, sí, sí, Joder. porque el malo de Robin Hood presumía de ser muy buen esgrimista. Pero claro, no es Bueno, comparable. no, no es comparable porque el otro además era un deportista increíble, era una persona tremendamente bien preparada físicamente hablando, pero es que además manejando la espada era un auténtico prodigio en cuanto a cómo lo hacía. Y tuvieron, la leyenda cuenta, y no es leyenda, que en una secuencia tuvieron que separarlos porque Flynn iba por él. Ah, Literalmente iba a acabar con él, por otro se le puso. joder, Y el otro le dijo, sí, te vas a enterar. claro. Porque claro, Rolf es una persona que podía saltar de una altura increíble. O sea, es una anécdota. Michael Curtis, yo no sé cómo no le dio un infarto en alguna de las películas. No, tienes que aparecer. No, no, yo me subo ahí, cojo esa liana y bajo. Efectivamente, coge la liana. Y cuando la primera vez que lo ves apareciendo en Robin Hood, eso lo hizo él. O sea, él cogió el sitio y se fue. Increíble, Que increíble. a su vez es la misma secuencia que cogen cuando se presenta a Bugs Bunny, que hay un capítulo, por favor lo recomiendo encarecidamente, donde Rolf Flynn conoce a Bugs Bunny en el bosque de Sherwood, que la gente no lo conoce. Pero una de las anécdotas más curiosas, más famosas de la historia y más divertidas es cuando, o sea, los barcos del Capitán Blow eran reales, estaban construidos a escala real. Entonces él tenía que saltar de un barco a otro y él de chico quería ser pirata y claro, hombre, se subió a un barco pirata y íbamos a Ah, hacerlo. Y claro, calculó mal y se rompió dos costillas, o sea, saltó fíjate, mal y se la qué pegó. barbaridad. No, no, pero ¿qué dices? Que encantado la vida, o sea. A ver, Errol Flynn en otra vida hubiese sido pirata. Claro. O sea, Sí, sí, en a otro ver, siglo. sí, sí, o sea, Errol Flynn hubiese sido Sir Errol Flynn nombrado por la reina, eh, igual que Sir Francis Drake. Errol Sí, Flynn es una versión contemporánea de Sir Francis Drake. O sea, es verdad, no, a ver, auténtico. dejando a un lado otros personajes, imagínate, es como el caso de cuando le preguntaron a Kevin Costner, ¿usted se ha visto la película de Robin Hood, Errol Flynn? No, porque dice, pues si no, no la hago. O sea, Claro, porque no lo voy a aquí, superar, claro. no, pero es que por muy ridículo que fuera el traje en comparación, cuando el príncipe,
Ay, la edad me está pasando factura. Lady Marian y el malo de Duque de Nottingham llegan a Sherwood. Tú no te imaginas a nadie, o sea, nadie normal puede ser creíble menos Errol Flynn que se baja una liana y aparece y les pone delante. O sea, Ujú. es Robin Hood. O Claro, sea, ya está. O ese tipo indecente, ese tipo irreverente que llega con un venado y se lo tira encima, se sienta, pone las patas encima de la mesa y se pone a comer. O sea, es que es él. O sea, por mucho que lo quieras desligar, pero en las películas de pirata es donde más se nota que él estaba disfrutando. claro. Y él Ujú. hacía, o sea, lo doblaban casi porque él. Además, en ese aspecto el seguro era distinto. En los años 30 y 40 las cosas no son como ahora, que era. eh, pero en realidad es eso. Y en el caso de Harrison Ford, Ahí le tienen que parar los pies porque el Vic Armstrong le decía, no, no, mira, no hagas le tuvo que engañar, le dijo, "Mira, no hagas tanta acción que me van a bajar el sueldo". Y era sí, sí, mentira, porque el sueldo es el mismo, puede sí. haber algunas escenas de acción que cobres más si es muy peligrosa, pero el sueldo es el mismo. Y le tuvo que decir, joder, es que estás haciendo tanta acción que me van a bajar el sueldo. Sí, Ah, sí, vale, Vic, vale, no lo hago tanto y tal. Y lo sí, hacía para que no se lesionara, porque quería hacer Harrison absolutamente todo, ¿no? Bueno, pues ese tipo de anécdotas son las que cuento en el libro, aparte, pues eso, de bromas en el set, accidentes y tal y cómo se hacen los efectos especiales, ¿no? Y los saco de ese tipo de biografías, si no, no te enteras de sí. otras fuentes. Es que eso es lo que más me ha gustado. Claro, claro, ese tipo de curiosidades, o lo que comentabas tú, que me lo has dicho off the record, lo de las ratas, ¿no? Que había un seguro por si no se podía rodar con las Eso me ratas, encantó, eso me lo tenían pareció, previsto, lo tenían o sea, previsto. un seguro porcional me pareció absolutamente Por si las alucinante. O ratas sea, no estaban disponibles, pues tenían un seguro seguro. y Spielberg podía trabajar con un tercio de ellas, se las podía Sí, apañar. sí, 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 Porque es es que una si no, cosa que. claro, es gracioso, pero lo tienen que tener previsto No, hasta no, sí, eso, sí, es que hasta en eso. realidad es eso, porque es que además Si no, no pueden rodar. eh, un día de rodaje es carísimo. Es carísimo, claro, sobre todo Es con que las estrellas. claro. Claro. Eso no lo No, puede pero rodar el por segunda equipo, vamos unidad a ver, tampoco. Y al sobre equipo, todo, el equipo todo. para mí es lo más caro, porque al final una persona tiene un sueldo asignado y un tanto por ciento y Ujú. demás, y si no hace nada, pues bueno, pues está en la tienda o en su roulotte o sentado, que además otra cosa que me gusta mucho, y además es que Harrison Ford no es de los que se va a roulotte, entre secuencia y secuencia no está, él se sienta a ver cómo hacen las cosas, cosa que me hace mucha Ujú. gracia. Que eso ya, si te gusta las veces, te das cuenta de que, sobre todo el Imperio Contraataca, siempre estaba sentado en su silla viendo cómo lo hacían los otros y él no tenía que salir. O sea, no es una persona que se aísle. Hay gente que no Sí, hay tiene otros actores que se van a la caravana o que no van, se quedan en el hotel, sí. exactamente, pero no, él le gusta, se nota que le gusta mucho lo que está haciendo y además le gusta ver lo que están haciendo porque además también es una persona que improvisa. O sea, Sí. en base a la atmósfera que haya, yo creo que también él va adaptando con buen criterio además sus actuaciones. Yo creo que también por eso hay tan buena química con las personas con las que trabaja porque lo creo que los otros se Sí, dan cuenta de que él tiene interés, o sea, no, yo hago mi parte y me voy y no quiero saber nada, ¿no? Él tiene interés en ver cómo lo hacen los demás, porque yo creo que eso también es. cuando después te toca a ti, dice, bueno, él lo ha hecho de esta manera, pues yo voy a tratar de adaptarme en cierta manera, yo creo que esa es un poco la mentalidad. Cuando te lees una biografía de él, te lo dicen, dice, es una persona muy exigente, que tiene Ujú. mucho carácter, que tiene ideas, pero que trata siempre en cierta manera, de donde terminó el otro, sigo yo, como de tratar Ujú. de mantener siempre el mismo nivel. Pero también, a ver, yo también entiendo, digo, cuando te lees este libro o te lees el propio libro de Vic Armstrong o demás, que hay personajes que ya que los haces, dices, bueno, los voy a hacer y voy a tratar de, que yo creo que es yo creo que una cosa que Spielberg y Lucas supieron inculcarle muy bien, porque además, creo que la gente lo sabe, cuando se contrata a un casting, a un reparto, hay una lectura, que es la típica lectura, todos Sí, la sentados lectura en una de mesa y se guión, ponen a sí. leer, o sea, tú llegas y te pones a leer. Es el hecho de transmitir el espíritu. Yo creo que lo que sobre todo tienen estas películas es el espíritu de los seriales, y los seriales estaban hechos fundamentalmente para pasártelo bien, para disfrutarlo. Eso es, sin más misterio, sí. Exactamente. O sea, yo creo que lo que tienen estas películas, incluyendo la última, que creas que no se nota el rodaje, porque se nos nota a todos. O sea, esos 40 años nos han pasado a todos. Yo lo dije en el día, cuando tuvimos Sí. el diálogo especial, que fue de una semana a otra, o sea, pero no estaba incluido y lo metimos como pudimos. Bueno, en vez del jueves, pues como la película no, la proponemos el sábado. Que los 40 años han pasado, o sea, los 40 años nos han pasado Mm. a todos.
Pero yo creo que al final el espíritu sigue siendo el mismo. Yo creo que eso es una cosa que con todas las salidas de tono que haya podido tener George Lucas por razones, y nosotros dos entendemos un poco por dónde van los tiros, y cualquier persona que le guste sobre todo la trilogía clásica de la Guerra de las Galaxias lo entiende. Y con todos los excesos que haya podido cometer en su carrera Steven Spielberg, que no es un director precisamente que se prodigue mucho en excesos más allá de... Yo creo que para mí Indiana Jones, y eso cuando lees el libro te das cuenta, o sea, el libro lo que destila es ganas de pasárselo bien. O sea, que Mm, tú disfrutes leyéndolo. eso es. Y sí, pero no suele ser habitual porque, a ver, Alberto, yo he trabajado con muy buenos profesionales en mi vida, con pocos, pero con muy buenos profesionales. Y yo recordaré siempre la frase de una persona con la que tuve la oportunidad de trabajar durante 2 décadas, que diferenciaba entre una exposición y un mira lo que tengo. O sea, una exposición puede ser en una vitrina de 1 metro cuadrado poner solamente un, un ejemplar de un Fedora auténtico. No el de la película, sino los que se hacían a final del siglo XIX o en la década de los 20. Y es que no tienes que poner nada más. O sea, ese sombrero puesto en medio de una vitrina de 1 metro cuadrado, en un cubo, con un texto que te lo explique, no necesitas poner 57 elementos más. ¿Por qué? Claro, Porque ese sombrero es lo que tú has dicho, ese sombrero representa a Sarah Bernard, que fue la actriz que representaba la obra original en su época, representó a Al Capone como representó a una eso es, sociedad, eso es. como representa a Indiana Jones. No hace falta que pongas 300 elementos en esa vitrina. Claro, Y después está el que quiere meter 300 elementos porque tiene 300 cosas que enseñar. Y eso es. eso no es una A veces exposición. agobia y no lo aprecias todo lo que está en la vitrina. Tienes Perdón, razón. Yo pero esa es la cosa. en el libro he intentado hacer un poco lo mismo, el ser un poco conciso, ¿no? Porque a veces te lees unas enciclopedias que dices, jo, me mete aquí 100 páginas para hablarme del primer día de rodaje. Jolín, pues tampoco quiero llegar a ese nivel de Exactamente, o detalle. sea, No te pases, mm, porque me está contando que fueron yo me he pasado con algún libro, de incluso oficiales, ¿no? Y me está contando que fue George Lucas a tomar un café y tuvo una reunión con no sé quién. No le veo interesante ese dato, no me sirve. no, no, Entonces yo no. voy al dato interesante, al dato impactante, al dato de eso, lo que te conté antes, pues un accidente, una anécdota, tal. Si yo te cuento que Harrison Ford, cuando estaba peleando con el mecánico alemán, se cayó y le pasó una rueda por encima del avión, ahí te estoy contando algo que te impacta, que te resulta interesante de leer. Pero no me cuentes, pues, que tuvo una reunión ahí, que hablaron, que tal. Eso no tiene interés, no tiene. Voy al grano, a Pues la si es parte una importante tesis de ese rodaje. doctoral, sí, o sea, si tienes una tesis, Claro, pero claro. aún así, Se yo te hace lo digo pesado de porque leer. hay muchos libros que se basan en tesis y hay algunos que es que son muy difíciles de leer porque en realidad hasta que Eso llegas a es. algo que realmente tú Algo que entiendes que... interese. eh, mm, y yo admito, o sea, a mí me echan en cara que soy muy académico. O sea, yo sé perfectamente, digamos que yo le hago caso a los feedback. Hay momentos en que tienes que ser académico. Aquí hay momentos en donde tú vas detallando paso por paso. Sobre todo el tema de los guiones está muy bien escrito porque no pretendes, no Eso es, escribes pero 300 incluso, páginas. pero lo hago muy rápido también, porque fíjate, ¿en ese cuánto ocupa? Pues son, en 8 páginas Ujú. hago resumen de las 4 películas, de todos sus guiones, en 8 páginas, pues para que no agobie a la gente, para ir justo a lo importante. Claro, es que de lo que se trata es de lo que se trata en este caso. Bueno, Ahí tenemos señoras a y señores, Patricio, muy buenas. don Patricio García Ducha, que a ver si se le oye o no se le oye. De lo que se trata es que la gente llega al final. O Eso sea, es, porque si te dejas el libro a medias, no le disfrutas, me ha aburrido y tal, eso no se pretende. Entonces yo intento ser lo más conciso posible y lo que estamos comentando, pues no dedicar 100 páginas solamente a la preproducción de Música Perdida. Pues no, he dedicado 100 páginas, hombre, estaría un poco... claro, pues 100 Eso no páginas lo a hago ni las yo, 4. fíjate. No, pues no sé si serán en torno a 80 o 100 páginas, pues a las 4. Pues eso está muy bien, ¿no? Unas 25 para cada una cosa Sí. que es bastante detallada, pero sin pasarse. Y cuando te hablo de un efecto especial, pues te lo cuento en un párrafo cómo se hizo ese efecto especial, una cosa comedida para que enseguida vas cambiando de temática, ¿no? Y eso es lo que la gente le gusta, vamos, la gente que le está leyendo le gusta mucho por eso, porque voy mucho al grano, vamos a decir. Patrick, espérate, pues no, Patricia tiene ahora está, Sí, está hablando por teléfono ahora. sí, pero en este caso. Eh, no, para nada.
Perfecto. Con 1 hora de retraso, pero No, no, llegué. pero a ver, Vale. llegaste, o sea, no pasa nada. Yo ya, Sí, es que como te comenté, bueno, ahora estoy en la isla de La Palma y estaba esta mañana para la zona del valle, ¿no? A Los Llanos, El Paso y eso y tal, y yo pensé que llegaba antes, pero al no, final, bueno, pero a ver, aquí estamos. por O sea, llevamos, de mucho, hecho, tampoco cuestión de ir con el coche ahí por la no, cumbre como una bala. llevamos Claro. 55 minutos, o sea, tampoco. Aquí lo importante es llegar. A ver, y Oye, ahora, saludar a Alberto, que no nos sí. conocíamos. ¿Qué tal, Muy Alberto? buenas, Patricio. Alberto, Estupendamente. Patricio, Alberto. Me ha encantado. Sí, señor, Le he sí echado lo un ojo por conocía, encima al libro sí Ah, lo muy bien. conocía. y me ha parecido espectacular. ¿Qué pasó? Espectacular. Que sí lo conocía, en el primer día de Star Wars que celebramos salió. Ah, Sí. O sea, pues el primer especial que hicimos de Star Wars lo invitamos sí. y también salió. Lo que pasa es que en ese día, como Pero invitamos que a lo mejor, ya, sí, que a metimos a mucha gente 25, y a tal, y a lo 25 mejor hace mucho personas tiempo y en 2 horas y no. media, al final aquello era más que un especial de Indiana, un Y yo especial de ahora parezco era un Grizzly especial- Adams, o sea que no, tampoco. En aquella época estaba afeitadito y con el hombre, pelo no, más oscuro. da igual. Se te, se Unos te, añitos, hombre, oye, como dice Indiana Jones, pasa los para años todo. que del rodaje. Yo lo que te iba a decir precisamente, Alberto, era eso, el Sí, hecho de dime. que se puede ser riguroso, se puede ser académico, pero no Eso pecar, es. porque de lo que se trata en este tipo de historias, sobre todo porque la gente busca la inmediatez, desgraciadamente. Pues Lo que eso te dije es. antes, que es más fácil abrir un Sí, canal de subir un YouTube o un YouTube TikTok exactamente y de que... entre 5 y 15 minutos y adiós muy buenas y ya ha contado lo humano, lo divino. No, yo creo que lo importante es el que después de leerte la introducción escrita por usted, Ujú, eh, tengas ganas de seguir leyéndolo, porque si no, ujú. de tanto trabajo. Y Patri, No de te que ve usted nada. empiece a meterse en la historia, como digo, son las tropas de refresco que llegan cuando uno ya empieza a estar cansado. Venga, ¿Qué nos puede usted decir, como se dice esto, como diría el gran Groucho Marx, de su última novela, que no es esta? O de sea, la mía. no, no, la de él. Es que aparte de Ah, este libro, la ha escrito Sí, una es que novela. aparte de esto tengo de este la de otro, Alberto. pues, Ah, vale. el sueño de la serpiente, escrito también novela. Esa Y sí es, nada, no, pues esa sí es novela, o sea, narra esto es una novela historia. ficción, sí, esto es como si Ok, fuera novela de ficción y esto pues vale. vemos a Indiana Jones yendo a Japón y a Australia para encontrar una reliquia australiana. Esa es un poco Ah, Ujú. la mira, idea a grandes rasgos, qué chulo. ¿vale? Y este pues también he sacado muy pocos ejemplares, esto he sacado 50 ejemplares, lo vendo yo personalmente e intenta pues que sea como una película, muy cortito, son 200 páginas más 100 de relatos cortos. Los relatos cortos son como los prólogos de las películas, esa aventurilla rápida que él tiene al principio siempre, que va a buscar una reliquia y se encuentra con una trampa o un enemigo de última hora. Y nada, y la historia, pues básicamente es que se encuentra una carta de Beren Raverwood en la biblioteca de su casa y a partir de ahí, pues dice, voy a acabar la aventura que empezó mi mentor, que es un collar que hay en Australia y que al poseedor le permite ver el futuro. Ujú. Básicamente, sin entrar en mucho detalle, sería eso. Y nada, pues ha funcionado bastante bien. Ya he vendido 40 ejemplares de los 50 que he sacado, desde que la saqué en abril y está gustando, la gente ya la está leyendo, ya la está terminando de leer y muy bien eso, porque es muy cinematográfica, vamos a decir, cada 2 por 3, Claro. pelea, persecuciones, las trampas típicas, la secuencia de los animales, que aquí es con cocodrilos, por ejemplo, lo he imitado lo máximo posible a las películas, pero metiendo pues todas las novedades posibles, pues como es que el caso de meter Japón y Australia, que nunca se ha visto ni en las Nunca se han visto. películas, ni en el uso expandido, se enfrenta a ninjas en Japón, a los aborígenes australianos en Australia y a la mafia australiana, todas las novedades dentro de la fórmula de Indiana Jones. Qué bueno. Y en la edición especial de tu relato cuando tenías 9 años, ¿cuándo la sacas? No, esa no la voy a sacar. No, eso le comento pues como anécdota, que ya escribí una novela de 90 páginas que se llamaba Indiana Jones y el Reino Maldito, con 9 años, y ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó mi pasión por el personaje. En cuanto vi Indiana Jones en Telecinco, que ya sabéis que fue la primera película que emitió Telecinco, fue Indiana Jones en busca de la arca perdida, me enamoré del personaje y yo cuando me gusta mucho algo, pues me gusta jugar con ello, ¿no? Enseguida Ujú. me pongo a hacer cosas, ¿no? Juegos de mesa, relatos, novelas. Me ha pasado con James Bond, me pasó con Star Wars y me ha pasado con Indie. Siempre estoy haciendo cositas y lo comento en mis biografías, ¿no? Y en mis presentaciones. Y en ese caso, pues ya escribí, mi primera novela que escribí fue esa. Luego hice varias más a esas edades, pero claro, cosas muy, muy sencillitas. Hice una que se parecía a Misión Imposible, hice otra que era de ninjas, no sé qué y tal.
Y luego ya más de mayor, pues hice una de James Bond, que era Libertad para vengarse, también una autoedición de este estilo, de 50 ejemplares, que se vendió muy bien. Y otra de Star Wars, que era Misión Fortuita, que era una precuela del episodio 2, también otros 50 ejemplares, que la vendí a través de mi página de Facebook de Taller Skywalker. También, pues muy del estilo, ¿no? Muy dedicada a la aventura, a la acción, como son las películas. Porque yo cuando leo novelas me pasa eso, ¿no? Que echo en falta la espectacularidad del cine. Es lo que yo echo en Claro. falta en las novelas. Muchas veces se dedican muchas páginas a describir los paisajes, los personajes y tal. Llega una pelea, una persecución, un tiroteo y lo pasan como muy de largo, ¿no? Digo, pues a mí me falta aquí un género literario, una balda en las librerías que sea género acción. No, no lo No, echo en lo que falta, ¿no? falta, a ver, es el mundo pool, que eso es una de las grandes asignaturas Mm. pendientes de nuestro país. O sea, la literatura pool en nuestro país prácticamente no Yo creo existe. que no hay, no hay, no. No, Te no, tienes que ir igual no. a literatura juvenil, pero no hay. Pero no, o sea, el mundo pool, y de eso vamos a ver, y Patricio también le encanta, de hecho, y no es Sí. por echarnos no es por echarnos ninguna florecita, pero en el día del cómic, el tema que escogimos fue hablar de Red Sonja. Y Red Sonja Ujú. Es verdad. es un personaje de Hogwarts. Del, Eh, del relato original, bueno, hablamos de toda la en este caso del trayectoria de Red Red Sonja, Sonja también en cómics, de pero Rogatini, empezamos en con este el caso, relato, original exactamente, Ah, con de el relato Hogwarts. O sea, original de Howard, que que era Sonja la de Rogatini. gente, la gente no, eh, la gente de la literatura pura en España, vamos a ver, ni está ni se la espera, o sea, no mm, tienen no tiene ninguna historia, o sea, no saben precisamente por dónde van las cosas, ni tienen ni ese Y aspecto. una curiosidad, sí, por qué siempre las ediciones que hace son de 50 ejemplares? ¿Por alguna razón especial o...? es que es el mínimo que suelen exigir las, Ah, las vale. impresiones. Sí, es la Y si, mínima tirada. y si consigues venderlos todos, ¿no te animas a sacar una nueva edición Y de...? no saco más porque el tema del copyright no quiero arriesgarme, porque como son personajes Ah, con ok, copyright, ok, he ok. preferido no jugármela, porque claro, son temas de Disney, de Lucasfilm, son personajes existentes. Si fuera un personaje mío, sí, si fuera un personaje mío, pues igual lanzo otra tirada, pero he preferido, yo esto lo hago pues por amor al arte, vamos a decir, no es para sacar un rendimiento económico, simplemente Vale, es para sacar un poco más que otra cosa, pues sacar el beneficio de lo que has invertido en ello, claro. pero no estoy pensando en eso y ya digo, por si acaso, porque a veces me han contado, ¿no? Que si han habido denuncias de Lucasfilm o de Disney, si sacan muchas tiradas o de productos que no son libros, vamos. Entonces prefiero no arriesgarme en ese sentido y siempre saco 50 ejemplares. Y en este sentido, ¿estás más tranquilo con el diario del Doctor Jones al ser un... O sea, porque a mí me ha parecido que la forma en cómo está escrito es bastante amena, o sea, que te Mm, invita a leerlo y tal y a no aburrirte leyéndolo, a pesar de que cuentas muchas cosas y tal sobre el tema de la historia de Indiana Jones y tal, pero está muy bien en el sentido de que repasas, ¿no? Todos esos ámbitos en los cuales el personaje fílmico terminó pasando e incorporándose a toda una serie de otros medios, ¿no? Como los videojuegos o el cómic eso es. o la literatura, ¿no? Pero, sin embargo, con el tema del diario del Doctor Jones, ¿eso lo tienes más controlado La te tirada da es un poco respeto? mayor, sí. Estas Sí, solemos por eso te sacar, digo, bueno, eso lo lleva José Gracia, pero me parece que suelen ser 150 ejemplares. Tampoco No, sacamos muchos más. no es tampoco es una mucho, ¿no? locura, No sí. es una locura. Un poco más por lo que te digo, porque bueno, es una guía suele tener menos problemas porque no estás jugando con el propio personaje en sí. Es un tema, es un ensayo, vamos a decir, es otro género. Y entonces, bueno, pues un poco más sí que sacas, pero no solemos sacar mucho más por la misma cuestión. Y entonces es otro género. Pero ya con un personaje de copyright, que haces ya literatura, Claro. pues Es ya más peligroso. no me la quiero jugar por si acaso. A ver, dos puntualizaciones. Primero, Patricia, te voy a dejar solo un rato por Vale. exigencia de guión personal. Yo lo único que quiero decir es que quien quiera conseguir el libro, que se meta en la página de The Force Book, literalmente, Sí, este Ujú. que se así encuentra en theforcebooks.com. Se puede exactamente, comprar a través de la página web de la de página web de The Facebook. Force Eso Book. es. Y yo por mi parte quiero dar una vez más las gracias a Alberto por haber, en este caso, por haber accedido, a haber dicho que sí a la invitación. Ujú. Siento tener que, bueno, yo ya he estado mi hora y cuarto de rigor. Te dejo en buenas manos. Patricio es tan o mejor maestro de ceremonias que puedo ser yo. Él ha llegado un poco más tarde, pero bueno, ya
tú ahora ya se le han hecho las preguntas, pero bueno, hazle todas las preguntas que tú consideres. Y yo lo que quiero agradecer es eso, a la Fundación, a la Cátedra Moebius, al Salón del Cómic y a la Librería del Maldito y a The Force Book también por haberme puesto en contacto contigo, por haberme mandado el libro sobre la marcha con la mayor celeridad y la facilidad de haberme mandado la portada para poder ponerla. Sí, las imágenes que están muy guapas. Y bueno, y después en la selección de los pósteres ya la hice yo. Pero bueno, yo lo digo sinceramente, o sea, y no tengo que vender nada más allá de... hay libros que están bien, hay libros que están regulares, hay libros que no te queda más remedio que leértelos porque es tu trabajo, pero con este libro merece muchísimo la pena y Patricio también que lo ha podido ojear por encima, no lo ha terminado, pero bueno, como he dicho antes, la verdad es que el libro merece muchísimo la pena. Entonces, si quieren eso, si quieren disfrutar, creo que esta es una muy buena excusa. Pues muchas Alberto, gracias, Eduardo. muchísimas gracias. Patricio, siento tener que dejarte No, tranquilo. la nave Enterprise. Pero como director y Master and Commander de este espacio, ¿hasta qué hora? Bueno, de todas maneras también, No, a ver, si Alberto me indica si él quiere estar más rato, menos rato. Llevamos lo que me digáis, poco más de 1 hora y 10 hablando. Tú puedes estar tranquilamente otra media horita perfectamente y sobre las... Por las 8:30, ¿no? Que es como sí, siempre 8:30, suele ser la exactamente, hora en la pues que... ya Vale. puedes ir despidiendo. Pero vamos, te dejo en muy buenas manos y yo me voy a Muy bien. cumplir con obligaciones contractuales a nivel familiar que no son excusables hoy. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien, Oye, gracias, Eduardo. las responsabilidades familiares nunca son, ¿cómo se dice? Inexcusables, son siempre excusables. Exactamente. Señores, ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias, Gracias, Patricio. Y Eduardo. nos hablamos en cualquier otra ocasión. ¿De acuerdo? Seguimos en contacto. Vale, venga, Buenas cuídate noches. mucho. Gracias. Bien. Hasta luego. Hasta luego. Yo estaba buscando aquí, porque siempre solemos tener comentarios de la gente que mientras estamos haciendo el tema de estos diálogos de cine para jóvenes, para incorregibles, o en este caso los diálogos en red, que es en lo que estamos hoy, ¿no? Un poco pues conociendo tu obra y tu trayectoria. ¿Hay algún comentario que nos ha llegado a través del chat que tenemos en directo y abierto en Facebook, ¿no? Con el directo que hacemos en Facebook primero, hacemos un directo a través de la página web de la Fundación Cinemas Comics y ya después pues se graba, ¿no? Y YouTube, ¿no? se sigue haciendo. Exactamente, se puede ver en la grabación en YouTube y también a través de la propia página de la Fundación Cinemas Comics o de la del Salón Internacional del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Que no sé si Eduardo te lo comentó, Santa Cruz Comics. Sí. Entonces, aquí alguna pregunta que te voy a comentar. Venga. Y tal, de las que nos ha ido llegando, para que tú, si quieres, la vayas respondiendo y ya después seguimos hablando nosotros. En principio, tenemos una aquí que nos comenta si los videojuegos que has hablado, de los que hablas en el libro, te los has jugado todos y has tenido la experiencia de pasarlos. Todos no, pero sí, algunos he jugado. Por supuesto, el de la Atlántida, el de Indiana Jones and the Fate of Atlantis, eso es muy mítico y estuvo muy bien. Es una de las mejores aventuras gráficas que se han hecho y de hecho dicen que es el mejor juego de indie que se ha hecho. Fue una pasada. Hicieron incluso cómic, el cómic lo he leído varias veces, le compré en su día, le tengo también en el Omnibus que hizo luego Planeta, es una aventura fantástica. Decían incluso que a ver si hacían película de lo fantástico guión que tiene ese juego. Una aventura gráfica muy buena. Y algún otro juego más por ahí. Juego también a La tumba del emperador. Los que han salido en PC, porque yo soy jugador de PC, entonces los de consola, los que han salido solo para consola, pues no. Alguno he jugado por emulador, he podido jugar alguna partidita, por ejemplo el de Super Nintendo, que sacaron ese de Greatest Adventures of Indiana Jones, alguna partidita, pero sobre todo a los de PC he jugado a algunos de ellos, pero tampoco a todos, porque han sacado, claro, de Indiana Jones hay muchísimos. Pues sí, no, eso es así. Yo también recuerdo haber jugado alguno y tal, pero no sé si uno de ellos fue el de Atlantis, pero recuerdo eso, ¿no? De que de alguna manera eran, a mí, yo a los videojuegos les echaba en falta, a mí lo que me interesaba más era el relato, ¿no? Y claro, cuando llegabas a una cripta en la cual tenías que resolver algún
misterio, no sé qué, y te encallabas ahí, no había manera de seguir la aventura, pero bueno, en aquella época todavía, no sé ahora, que me imagino que también, pues te ibas o te buscabas Sí, ahora alguna por YouTube te buscas la revista solución, de, ahora ya ahora más por joven, ¿no? YouTubers, Por fácil. internet, pero te buscaba una revista de estas Yo me he de comprado la PC videoconsolas y tal. Manía, por ejemplo, Exactamente, y o te la ponían ahí algún Micromanía. truco Sí, para sí, sí, pasar y para poder pasarlo, continuar, ¿no? porque era difícil, sí. Sí, sí, Yo me había acuerdo, sí, algunos que era. el de la Atlántida era muy rebuscado. O sea, el de la Sí, Atlántida yo me acuerdo que una vez tenías que coger que si un chicle debajo de un pupitre para ponerlo en la suela del zapato para subir por una caldera para subir el piso de arriba. Digo, jolín, para que se te ocurra esto es una locura, ¿no? Me volvía loco, claro, ¿no? Pero te lo pasabas había que muy bien. buscar Sí, sí. el tema. Sí, y tiraba de Ot- la revista esa, sí. Total. Otra pregunta que nos hacen sobre el tema de que, ¿qué te gusta más si la traslación del personaje al cómic o a las novelas? Está mejor igual en novelas, sí. He leído las que sacó Dolmen, que sacó tres en España en 2008 con la Calavera de Cristal, y yo creo Ujú. que está mejor representado, porque en el cómic es verdad que la gente se ha quejado de que, claro, no tiene apenas diálogos, no tiene profundidad, el dibujo no se parece mucho a Harrison Ford, y entonces en ese sentido, pues sí, el personaje no está muy bien definido, parece un personaje como muy genérico, un aventurero muy genérico, y al mismo tiempo es verdad que he disfrutado mucho con los cómics porque, es lo que digo siempre, tiene más acción que las novelas, entonces veo más representativo los argumentos en sí de los cómics porque los asocio más a a las películas. Tú lees las novelas, las veo lentas, un poco pesadas, muy poca acción. No les veo más, les veo como más distintos a lo que te esperas de una aventura de indie, ¿no? En ese sentido me han gustado más los cómics. Ujú. Y luego una última dice, ¿qué personaje te gusta más? Si el Doctor Jones padre o Henry Jones o Jones Jr., no sé cómo. Hombre, pues me gusta más el hijo, claro, el propio Indiana Jones, porque es un personaje pues, que es el propio protagonista y tiene unas frases fantásticas. Me gusta eso, verle muchísimo pues en las propias escenas de acción, ¿no? La escena del camión, por ejemplo, es mi favorita, cuando va a caballo y tiene que asaltar el camión y se arrastra por detrás con el látigo. Es una escena que se te queda grabada en la retina. Y para mí eso es la esencia, ¿no? del personaje y es una de las escenas, ya digo, más míticas incluso del cine de acción, digamos, ¿no? Ha sido una cosa Sí. histórica. Has seguido, me imagino que todas las películas, toda la trayectoria. Ujú. No sé si ya te lo habría preguntado Eduardo, pero ¿qué te ha parecido la última película? Así, a lo mejor sin hacer muchos Ah, no, spoilers, si no hay me lo ha alguien. preguntado, no. Bueno, sin hablar de Sin Spoilers, hombre, me ha decepcionado un poquillo porque ha metido ahí un Indiana Jones un tanto abatido, ¿no? Me ha parecido verle demasiado abatido, demasiado realista, un tanto dramático. Bueno, claro, Yo también la edad del propio Harrison Ford ahí yo me imagino que tendría algo que ver, ¿no? también igual han querido hacer ese enfoque, pero en comparación con la cuarta película no se hace igual tanta referencia al tema de la edad, participaba más igual en la acción, en esta lo han derivado igual mucho hacia la chica, le he visto, claro, puede ser eso, ¿no? Por el tema de la edad, pero hay escenas en las que no son escenas físicas, que son de acción, pero no son escenas físicas, que pienso que podría haber hecho el propio Harrison Ford Ujú. y lo han derivado demasiado hacia la chica. La película está entretenida, mejor que la cuarta es verdad que nos decepcionó bastante a los fans por una serie de cuestiones, sobre todo por el tema ese de los seres interdimensionales, y esta tiene un argumento pues mejor llevado, pero hay una serie de cosas, sobre todo eso, el tema de cómo muestran a Indy, de abatido y de lo que participa menos también en la acción, que tampoco me ha parecido una gran película, ¿no? Sí. Bueno, y de todas maneras, ¿tú estás de acuerdo con la? Porque yo lo que vi con la cuarta película, con lo de la calavera de cristal, me pareció que como que la machacaron demasiado. O sea, tampoco es tan, a mí por lo menos yo la he visto y la he seguido viendo varias veces. O sea, no es que la viera una vez y diera, oh, qué mala, qué horrible, fuera, nunca más. Pero no sé, a mí me sigue entreteniendo, quizás se va demasiado, aunque siempre todas las películas de Indiana Jones han tenido ese elemento no fantástico detrás de ellas o quizás esotérico, no sé cómo definirlo, pero en esta quizás sí se le fue un poco más la mano. Claro. Pero
pero como para el machaque que le dieron a la película en ese sentido, no sé yo si fue demasiado o quizás un poco injusto, ¿no? Igual un poco excesivo, sí, porque a ver, entretenida está, la gente le gustó, fue la segunda más taquillera de su año, con 800 millones de recaudación, Fíjate. entonces igual fue un poco excesivo. Yo la sigo viendo, de hecho, porque, hombre, entretenida ya digo que está, las escenas de acción en general están bastante bien, los personajes pues tienen sus más y sus menos, bastante bien en muchos sentidos. Lo que pasa es eso, que derivó hacia la ciencia ficción en vez de hacia la fantasía. Yo creo que es el problema que puede tener, porque al meter eso de los seres interdimensionales, ya no estás metiendo tema de dioses o mitología, ya estás Claro. metiendo tecnología. Estás metiendo ahí una nave espacial. Entonces no encaja con el personaje a mi modo de ver y creo que muchos indie fans piensan lo mismo, ¿no? Porque por esa regla de tres se puede enfrentar a un Terminator que viene del futuro. Ya te estás metiendo en una temática que no... A mí no me importa eso, pues una arca de alianza que salen fantasmas o espíritus o lo que quieras porque es fantasía. Pero si metes tecnología, como que no me cuadra con Indiana Jones. Y lo mismo te diría si me metes a otro personaje como James Bond buscando el Arca de la Alianza. Me quejaría Claro, de lo mismo. Me estás metiendo a James Bond un tema de fantasía cuando James Bond es tecnología. James Bond es más exactamente. gadget, usa aparatos, no sé qué, se enfrenta a un villano. Entonces, hay que respetar un poco el género en el que se encuentra el personaje. Yo esa es mi forma de verlo. Y Ujú. aquí también me ha decepcionado un poco la quinta película porque ha vuelto a ir un poco hacia tecnología también. Sí, Entonces, por eso también es otro de los puntos negativos que yo pondría. El McGuffin de esta película, sin entrar en spoilers, pues no me ha gustado también por eso, porque yo esperaba también algo de fantasía en vez de ciencia ficción. sí, ya, no, te entiendo ahí en ese sentido, pero quizás eso no ha sido de partir, ¿no? De la busca del arca perdida, que, pues, que era un Claro, ejemplo mítico asociado con la religioso, religión y todo mitología, eso esto, es. y que la trilogía acabó con la busca del Sí, sí, Santo Grial, ¿no? las tres eran temas religiosos. Y en estas Sí, dos sí, últimas, sí, es verdad, y el templo maldito. claro, y estas dos últimas Ya se fueron más a ese otro más tema. hacia la ciencia ficción y hacia la tecnología, ¿no? Entonces, por eso a mí personalmente me ha decepcionado y muchos indie fans pues van un poco por ahí, ¿no? Porque están derivando hacia otras temáticas, a otros géneros, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó recopilar, ver, buscar todos los elementos que han servido para que realices este ensayo, como le estábamos llamando, sobre el diario del Dr. Jones, del Dr. Jones? Pues más o menos 2 años, aproximadamente 2 años, porque ha sido muchas fuentes las que he consultado, como decía antes, pues entre leer biografías de George Lucas, Harrison Ford, Mickey Moore, etcétera, más páginas web en inglés como TheRider.net o IndieGear.com, que no se suelen consultar tanto para buscar datos nuevos, más luego libros que más o menos tenemos los indie fans, ¿no? El típico libro de Norma o otras guías en inglés. Lo he juntado todo un poco y vamos a decir, resumido para conseguir pues la guía más completa posible, Ujú. pero sin ser tampoco pues una cosa que aturda al lector, ¿no? O sea, son 220 páginas, una cosa comedida, y por eso cada capítulo, pues como decíamos antes, va bastante al grano, ¿no? Pero Sí. para conseguir eso, pues tienes que leer mucho y resumirlo luego mucho también. ¿Y se te ha quedado algo que tú dijeras, ay, esto me faltó contarlo, o me hubiera gustado más Sí, ampliar este tema? claro, pues por ejemplo el vestuario lo tuvimos que resumir porque ya se nos iba mucho de páginas, porque hablamos de la cazadora, el sombrero fedora, el látigo y el revólver. Pero siempre hay más elementos que puedes hablar. Podrías hablar de que es el pantalón, puedes hablar del el zurrón, podrías hablar de los zapatos. Hay más elementos de vestuario, pero nos centramos en los cuatro más importantes. Eso es un capítulo que quieras o no, pues está más reducido. Y lo mismo la biografía. La biografía hemos dicho antes que son en torno a 12-13 páginas y podría haber sido mucho más, porque Aventuras de Indie, el universo expandido, Ujú. hay muchísimos relatos en revistas, hay relatos hasta en el juego de rol que sacaron. Bueno, pues si empiezas a hablar de todas sus aventuras, pues bueno, hay de hecho un libro entero que es el de Pau Gómez, que te aborda toda la biografía entera en un libro, ¿no? Pero claro, yo quería algo lo más conciso posible, pues para que sean capítulos fáciles de leer, a menos de leer. Y ese, pues hombre, si tienes más páginas, y en vez de 220 páginas la haces de 300, pues uno de los que igual ampliaría sería de la biografía también. Claro.
Y no has llegado a... Eso ya es curiosidad mía, porque resulta que en estos días, pues buscando información o cosas sobre Indiana Jones, vi que por internet venden una especie de réplica, no sé si la conoces, del diario que lleva Sí. Indiana, con reproducciones de los dibujos y de todo que han ido saliendo en las películas. No sé si ese será un objeto que a lo mejor luego, porque es lo típico de estas cosas que te venden por internet, ¿no? Que lo ves y te da una pinta espectacular y luego cuando lo tienes en la mano, pues no es tan espectacular como te pensaba. Claro, es que hay muchas versiones de ese, depende del que quieras comprar, porque por ejemplo hay uno de AliExpress que por 20 euros te imita eso, el diario del Grial de Henry Jones, y que me Exactamente. han dicho que no está mal, que por 20 euros no está mal, pero claro, las páginas muchas se las inventan, no son tan fieles a la película, y el bueno, un poco bueno, que ya son los 80 euros, que ese sí que está casi página por página clavada, incluso las que se ven de pasada en la película, que Sí, ya sí, no sabes ni de dónde la han sacado la información para sacar tantas páginas. claro. No, porque El- posiblemente puede ser que fuera incluso del el propio material de atrezo de la película, ¿no? Porque siempre lo que muchos hemos comentado es que lo bueno quizás de las películas de Indiana Jones es que han intentado seguir siendo más físicas y, o sea, acceder lo menos posible al tema digital, ¿no? A sí, incorporar cosas digitales y tal, sino, oye, hacer las escenas rodarlo de verdad. exactamente. Lo mismo que en la primera película, pues se rodó de verdad la persecución que tú comentabas de Indiana Jones detrás del camión, enganchado Eso con el es. látigo, arrastrado por la tierra, ¿no? Y que es siempre, ¿no? Lo famoso que se cuenta que, para que Harrison Ford no perdiera el sombrero se lo puso Bueno, con eso es grapas un chiste, eso es un chiste, sí. Evidentemente es una broma que hizo Harrison Ford porque no te vas a grapar eso, que si no te harías una avería, pero sí hacía el chiste como que se lo grapaba porque, claro, cada dos por tres toma falsa porque al ir a caballo pues se le se le iba. volaba con el viento, ¿no? Pero sí, sí, en el Indiana Jones, igual que la saga de James Bond, son dos sagas que presumen de eso, de intentar rodar casi todo de verdad con especialistas, con acrobacias, planificando mucho. Y en esta última también, aunque hay también mucho CGI, porque es lo que exige un poco el cine Claro. actual, y son escenas ya imposibles de rodar de verdad, muchas de ellas las que tiene, pero las persecuciones así, como la de los tuk-tuk que hay en la película, eso mucho está hecho de verdad y es de agradecer Sí. porque te transmite mucho más realismo, claro. Y es una forma también un poco tú de conectarte más con la película, a mi entender, Claro, porque si tú ves que es una cosa que se está haciendo de manera real, que ya muchas veces cuando te meten un CGI no distingues mucho, pero claro, es evidente que hay cosas que tú ves que dices, esto no lo pueden estar haciendo claro. físicamente, pero hay cosas que sí, y eso pues todavía te engancha más a la película en el sentido de que puedes ver que es una cosa que podría haber pasado realmente. Eso es, cuanto más hagas de verdad, pues mejor. Y lo han hecho un poco con toda la película, dentro de lo posible, por lo que decimos, porque hay otras escenas que lo tienen que hacer por ordenador porque no queda otra, porque es ya mucha fantasía. Pero es verdad que estas películas se esfuerzan por hacerlo todo lo posible de verdad. Yo me imagino que, hombre, después de haberte pegado 2 años trabajando en el libro, en el diario del Doctor Jones, estarás, o sea, siempre dicen, ¿no? Que los autores los escritores, siempre nos quedamos ahí como haciendo reescrituras una y otra vez Sí, del libro y nunca estamos satisfechos con la versión final. Pero yo me imagino que ya una vez que has accedido a publicarlo, ¿no? Con The Force Books, pues estarías contento del libro. sí. Yo personalmente, por lo que yo he podido ver, me parece muy, muy completo y que está muy bien elaborado y trabajado, sobre todo no solo por la parte escrita, por el diseño, por el acompañamiento de imágenes, por todo. Pero hay alguna parte, claro, estamos hablando de un libro en el cual pues habla no solo del personaje y la saga, sino de todo estos universos que tú llamas, ¿no? Que amplían El universo toda la expandido, sí. el universo expandido, correcto, que no me salía la palabra. Este universo expandido, ¿no? Que llega a otros medios vamos, a otras formas de cultura popular. ¿Hay alguna parte del libro con la que estás más contento que con otra? Lo mismo que estábamos diciendo antes. ¿Hay alguna parte que tú dirías, esta parte la reescribiría o la ampliaría si hubiera una segunda edición? Ujú.
Hombre, la ampliación sería pues hablar de Indiana Jones 5, Ah, evidentemente, bueno, porque esto vale, está bien, escrito bien. antes. Esa es Esa es la Y de hecho fundamental. eso es lo que faltaría, o de la serie del joven indie, porque no tenemos making of de la serie del joven indie, nos parecía ya mucho para el mismo libro. Ujú. Entonces hay making of de las 4 películas, pero no hay making of de la serie del joven indie, solamente la referenciamos un poquito en la biografía, las aventuras más importantes en la serie. Igual que hablamos de las aventuras más importantes de cómics, videojuegos y tal, pues hablamos un poquitín de los mejores capítulos, pero no hay making of de la serie. Entonces estamos barajando la posibilidad de hacer o una revista como las que hacemos de The Force de Star Wars, de cómo se hizo la serie, otra de cómo se hizo Indiana Jones 5, o incluso un libro que hablara de las dos cosas, ¿no? Un libro Ujú. adicional de esas dos cosas. Estamos barajando a ver cuál sería la mejor opción, porque es verdad que eso es lo que faltaría en el libro, ¿no? Porque esto se hace antes de la película, aprovechar el tirón comercial de la película, evidentemente. Entonces yo lo que me faltaría pues sería eso. Lo demás está ya muy completo. El mejor capítulo pues probablemente sea el de Making of, porque es el más extenso, tiene unas 80 páginas más o menos, ya las 220, y ahí pues hablo de todo, ¿no? De anécdotas, bromas, accidentes, making of de los efectos especiales, porque he tirado de muchas fuentes y llega a un nivel de detalle pues muy bueno. Claro. De todas maneras, te planteas esa segunda parte del si The Force Books que vamos, te lo va a editar o te dice, oye, venga, Sí, vamos sí, a sí, ello. no, con ¿Te lo has José Gracia lo planteado? hemos ¿Te lo estado tienes hablando. planteado ya? Sí, sí, no, con José Gracia lo hemos estado hablando y ya digo, queda un poco tomar esa decisión, ¿no? A ver qué sería mejor, si sacar esas 2 revistas o meterlo todo en un libro. En un solo libro. Pero sí, sí, lo hemos hablado porque además, como ha funcionado muy bien a nivel de ventas, hay mucho interés ahora por el personaje a raíz del Claro. estreno de la quinta película, pues sería un buen momento hacer eso, ¿no? El completarlo de esa forma, porque son las dos temáticas que faltan en el libro, son esas, sin duda. ¿Y ahora tú crees que se va a seguir de alguna manera con el personaje, con la saga, Yo se pienso van que a sí. hacer, o sea, se va a Mm. ir al pasado para contar historias de las que no se han contado? ¿Cómo ves tú el futuro Mm. de Indiana Jones? Yo creo que sí, porque ya ha habido eso, varios rumores de que quieren hacer algo con la chica. Lo que pasa es que es verdad que ha sido bastante criticada, no ha gustado mucho el personaje, pero bueno, yo creo que Disney con lo que ha invertido en Lucasfilm, que ya sabemos que eso, que pagó 4.000 millones, pues yo creo que tiene que sacar rendimiento a ello. Y aunque la película es verdad que tampoco ha funcionado mucho en taquilla, pues el sello de Indiana Jones puede funcionar muy bien por ejemplo, en televisión, para Ujú. fomentar el Disney Plus. Y por ejemplo, pues una serie protagonizada por la chica o incluso hacer un reboot con otro actor haciendo de Harrison Ford, pues yo creo que puede funcionar bastante bien, ¿no? Pero claro, tendría que ser algo distinto al joven Indiana Jones, porque eso ya se vio que no Claro. funcionó. Porque lo comentábamos antes con Eduardo, la gente esperaba algo tipo arqueológico, hicieron algo muy educativo, pero igual algo tipo la serie esa que se hizo de cazatesoros, que eran aventuras así también tipo indie, ¿no? Buscando reliquias con mucha Sí, acción. Yo creo que algo de ese estilo podría funcionar en Disney Plus. pero vamos, que todavía a lo mejor así a ciencia cierta y ya confirmado no hay ningún No, proyecto en perspectiva. no, porque todo lo que he estado leyendo son todos rumores, no se sabe nada. Se ha dicho eso bastante, lo de la chica, lo de hacer una serie con la chica es el rumor que más se repite, pero Sí. nada confirmado. Lo deja caer un poco la actriz, lo ha dejado caer un poco que sí Kathleen Kennedy, pero nunca nada confirmado al 100%. Y luego se sigue diciendo eso, que no va a haber otro actor que haga de Indiana Jones. Pero luego de repente te dice Harrison Ford, no me importaría que se usaran mis rasgos para hacer un remake, digamos, digital, ¿no? O sea, es que realmente ahora las posibilidades son inmensas y yo creo que algo acabarán haciendo. Bueno, también el personaje como tal, también se podría buscar otro actor que a Por lo mejor eso, tuviera cierto sí, parecido, ¿no? Como se ha hecho con otras sagas como Mad Max o por eso. otras así y tal, que, Yo que creo que no, sí. no es exactamente el mismo actor, pero sí se plantea Es que pasó lo mismo con James Bond. James Bond con Sean Connery decía, exactamente. no, sin Sean Connery se va a acabar la saga en los 60 y hemos tenido 6 James Bond ya Sí, y están ya buscando el séptimo. el séptimo. Eso cuando funciona, pues no se puede dejar de hacer una saga tan buena con un personaje tan querido y yo creo que van a acabar haciendo eso, ¿no? El buscar otro actor y no me extrañaría que incluso dentro de unos años otra película con otro actor, ya digo, o un reboot con uno más joven en plan lo que dices tú de unos orígenes,
o otra aventura sin más con uno maduro como era Harrison Ford cuando empezó, más o menos de esa edad, de 30 y muchos, 40. O sea, las posibilidades son infinitas y yo creo que alguna de ellas van a hacer. Correcto. Y te iba a preguntar ahora, porque fue un tema que cuando Eduardo me comentó de esta charla que íbamos a tener contigo, no me comentó o sea, sí hablamos, ¿no? Del diario del Dr. Jones, pero no sabía del tema de las novelas que habías Sí, la escrito. novela. Esta es la novela de Indiana Jones y el sueño de la serpiente. Esta la vendo yo por mi cuenta. Esta no se vende en theforcebooks.com como el diario del Dr. Jones, como decía antes, porque es una tirada de 50 ejemplares, no quiero Sí, arriesgarme por temas de copyright. Y entonces, pues esta lo bonito que tiene, que ha gustado mucho también a la gente, es que tiene 20 relatos cortos al principio. Son 200 páginas de novela más 100 de relatos cortos. ujú, Y en esos 100 relatos lo que pretendo es imitar los prólogos de las películas. Entonces vemos a Indy que está a punto de conseguir una reliquia y se encuentra una trampa, por ejemplo, o se encuentra un enemigo de última hora. También he hecho 5 o 6 que son crossover con otras sagas. Entonces, ok, esos son ya más en plan cómico y se encuentra, por ejemplo, con Tomb Raider, con Lara Croft. O sí, se encuentra con Jack Sparrow de Piratas del Caribe. Entonces se enfrenta por encontrar la reliquia con personajes de otras sagas, o incluso James Bond también. He hecho crossover de los más disparatados, pero los otros 14, 15 relatos son serios, imitando los prólogos de las películas. ujú, Y nada, pues en esta he diseñado, en este caso yo las portadas. En este caso no ha sido José Gracia, he hecho yo las portadas. He hecho también las carátulas de a ver si se ve ahí. de cada capítulo, de cada relato. Sí, los relatos tienen su propio. A ver si se ve ahí. Por ejemplo, Sí, ese es el crossover ahí ahí se se ve ve. perfectamente. Pues eso es el crossover con James Bond. Ha salido ahí, por ejemplo, pues puse una foto de James Bond. El resto son fotos de Indy porque son protagonizados por él. Así, por ejemplo, cojo otro. Este, por ejemplo. Esas cabeceras se me ocurrió añadirlos. Ahí Ahí, se puede ver. ahí se ve, sí, sí. Bueno, pues ese diseño también de cabeceras para los relatos cortos se me ocurrió hacerlo así. La novela pues tiene los capítulos más normales, diciendo un poquitín el lugar en el que transcurre el capítulo. Y nada, pues tiene también su propio marcapáginas que también le diseñé. Está diseñado pues igual un diseño parecido a lo que es la portada. Sí, Y nada, pues la aventura, lo que es la novela, pues es el año 37, un año después de En busca de la arca perdida. Y entonces lo que quería hacer, para innovar un poco, en vez de que le encarguen la misión, es que surja de casualidad. Entonces, él está leyendo en su biblioteca de su casa, coge un libro y se le cae de dentro una carta de Abner Raverwood, que es el mentor suyo que se menciona en las sí. películas, y Ujú. esa carta le da la primera pista para iniciar una expedición para buscar una reliquia australiana. Entonces, ya que él tiene esa primera pista, pues venga, voy a intentar conseguir esta reliquia de mi mentor. La primera pista le lleva a Japón, que también, como hemos dicho antes, pues es un sitio en el que no ha estado nunca en ninguna aventura que yo sepa ni en el Sí, universo expandido. Y ahí pues tiene una serie de aventuras, se enfrenta, por ejemplo, a ninjas, hay trampas en una especie de típica mansión japonesa, la chica que le acompaña está basada un poquitín precisamente en el videojuego que decíamos antes, en Sofía Afgood. A ujú. ver, lo pongo, a ver si Ahí, se ahí, ve. ahí, ahí. Ahí. Bueno, he cogido eso, imágenes de internet, pues se parecieran un poco a lo que yo describo en la obra, Ajá, evidentemente. sí. Y bueno, pues es un homenaje en el sentido que también es una arqueóloga pelirroja, pero bueno, tiene una personalidad totalmente distinta y para innovar, pues se lleva bien con él desde el principio, porque Indy, si nos fijamos, siempre está discutiendo con la chica desde el principio, ¿no? Sí. Todas las chicas de las películas tienen una relación que siempre discute. Pues aquí voy a hacer lo contrario, se lleva bien con ella desde el principio, la acompaña de la aventura ya desde el principio, desde Japón, le va a acompañar después a Australia Ujú. y en Australia, pues se enfrenta, por ejemplo, pues eso, a la mafia australiana de Sydney, se enfrenta después a orígenes australianos, hay trampas por el camino, la escena de la típica de los bichos, pues aquí es con cocodrilos, pero en un entorno distinto, no es un entorno selvático, vamos a decir, esa es un poco Ya. la sorpresa. Ujú. Y luego pues meto guiñitos para los fans, pues por ejemplo una escena con una serpiente, ya sabemos que Indiana Jones no la soporta, pues hay una escena en concreto con una serpiente que le ponen apuros, entonces la gracia está en que En busca de la arca perdida era un pozo entero de serpientes, no le muerde ninguna, no tiene ningún problema al final con ninguna, y aquí solo se encuentra con una, pero le muerde y le causa problemas, ¿no? Esa es la gran ironía que he querido Vale, meter en la obra, ¿no? claro.
Y bueno, pues cada 2x3, pues eso, he querido meter muchísima acción, la gente le ha encantado por eso, ¿no? Porque cada 2x3, tiroteos, persecuciones, peleas. El villano además es una gran sorpresa, es el que no quiero hablar de él porque sería mucho spoiler. Vale. Se mantiene en secreto un poco como Donovan, digamos, está un poco Sí, sí, imitando sí, eso, sí, ¿no? Que sí. aparece a mitad de historia y está bastante bien conseguido ese efecto de sorpresa. Y la reliquia, pues me la he tenido que inventar porque, claro, en mitología australiana hay muy poquitín. Y de ahí viene lo del sueño de la serpiente. Los aborígenes australianos creen en un tema que es como el soñar, que es como una dimensión en la que están todos los seres vivos, el pasado, presente y futuro de los seres vivos. Y al ponerte el collar de una tribu que me he inventado, que es los Nunga, puedes ver el futuro. Esa es un poco la reliquia en cuestión. Pues hago un Vale. poco como los cineastas. Cogen una parte que sí que existe, que es esa parte del soñar, y lo juego con ello pues para Mezclas. hacerlo Sí. lo más trepidante posible, ¿no? Ok. Esa es un poco a grandes rasgos la historia de la novela. Vale. ¿Y es tu primera novela dedicada a Indiana Jones o ya tienes alguna otra? Había escrito pues una que había escrito pero de niño, con 9 años, que Ah, claro, vale, pues que era la que esta, comentaba la que Eduardo comentábamos antes. antes, pero no había escrito más, ¿no? Es así. Esta es la primera de adulto, vamos a decir. Había Sí, escrito otras de niño y la que hemos dicho antes, que había escrito ya de mayor, de una de James Bond y otra de Star Wars. ok. Y esta, por ejemplo, los relatos que comentas que se van acompañando a esta aventura completa que haces después, ¿ya los habías publicado en otros sitios, Esto en estaba en alguna digital, revista? sí, en foro, En en el digital. foro, sí, en un foro de Indiana Jones, en el foro de la FIG, la Asociación Española de Indiana Jones, pues sí, los publiqué en su día, hace unos años cuando los escribí, y dije, pues no, pues les voy a poner aquí, digamos, como de regalo a la novela, para ampliarla un poco, porque es una novela cortita, son de 200 páginas, entonces, pues 100 páginas son de relatos, esos estaban escritos previamente. Y claro, en su día la gente dice, jo, es que son tan buenos, ¿por qué no lo publicas y tal? Y yo en su día pues no sabía cómo era esto de la autoedición. Ha evolucionado Claro, mucho con los años y digo, venga, ahora que sale la quinta película, voy a ver si lo combino con la novela y tal y lo publicamos. Y efectivamente, pues está gustando mucho cómo funcionó también en formato digital. muy bien. Pues yo sí. Lo único, porque no lo has comentado, para comprarte la Para novela, comprarla, sí, eso si es. alguien está interesado, que haya estado viendo Sí, la charla, pues a lo mejor. pues contar que tiene un precio de 20 euros más 3 euros de gastos de envío para residentes en Península y Baleares. Si es Ok, otro sitio, pues hay que mirar qué gastos de envío lo que sería, sean los gastos. los gastos de envío. Correo certificado son 7 euros, pero bueno, normalmente la gente me pide 3 euros y los 40 ejemplares que he enviado, casi todos han sido así, ha funcionado muy bien. Lo envío por correos normal. Y se piden al email albertolopezautor@gmail.com. Ahí Vale, los pedidos los hago yo, digamos, de forma personal. Ya digo, lo envío con el marcapáginas de regalo y lo envío dedicado también. muy bien. Pues nada, yo creo que ya nos estamos acercando a la hora que más o menos nos Sí, habíamos lo que planteado. habíamos planteado, ¿no? No sé si tú quieres decir alguna cosa más antes de acabar. Pues bueno, comentar el otro, ya total, el del diario del Doctor Volverlo a Jones, comentar, sí. comentar que este se encuentra en theforcebooks.com, este se encuentra en esa otra página donde también están otras cosas que he hecho de revistas de The Force, de Star Wars, por ejemplo. Hemos hecho Ujú. también otras de Force, de Superman, Arma Letal, Jungla de Cristal y otras temáticas. Hacemos un poquitín de todo. Hay novelas, hay libros hasta de Cristal Oscuro y otras sagas de cine. Y este pues está en esa página a 26 euros más 3 euros de envío. Y ahí, Vale. pues claro, lo puedes combinar, lo típico, ¿no? Lo combinas con más productos, pues Te los sale gastos más de envío son barato. los mismos, ¿no? Eso es un poquitín. Y lo mismo, sería para Penínsulas y Baleares también, porque si son otros sitios, pues ya habría que mirarlo. Ya se mira. Y son 220 páginas, porque hemos dicho, tiene making of de la saga, biografía del personaje, el doblaje de las películas, qué hay de realidad y de ficción en las reliquias y las localizaciones, y la evolución de los guiones también. Y luego un poquitín el vestuario. Son esos siete capítulos que hemos estado comentando antes. Perfecto. Pues, hombre, yo por mi parte decir pues lo que ya he comentado, que todos aquellos a los que les gusta la aventura, a los que les gusta Indiana Jones, a los que les gusta o les ha gustado la saga, ya sea porque se han incorporado después o porque la han visto desde el principio, aquellos que han visto los videojuegos o han leído algún cómic de Indiana Jones o alguna de sus novelas, yo por mi parte le he ojeado el diario del Dr. Jones de Alberto López, publicado por The Force Books, y
vamos, quiero decir y tengo que decir que la verdad es que me ha parecido muy ameno, que me ha parecido muy entretenido, que no lo he leído todavía hasta el final porque Eduardo me pasó una copia, pero vamos, de todas maneras mi intención es comprarme el físico porque yo todavía en ese sentido, mi hija dice que soy muy boomer y como verás por detrás, me encanta, me sigue encantando tener las cosas físicamente Sí, yo también, yo independientemente también. de que pueda verlas de manera digital. Y tengo que decir eso, que me ha parecido muy ameno, me ha parecido muy entretenido, me parece que está contado de una forma muy, muy entretenida, ¿no? O sea, porque, vale, estamos hablando de toda la saga, de las historias que se pueden descubrir alrededor de ella o que tú has descubierto, que nos cuentas, que nos transmites tu paso pues por haber experimentado también el conocer al personaje a través de las historias, de ese universo expandido que comentábamos antes, Mm. de las historias que se cuentan en los cómics, en los libros y en videojuegos y en toda una serie de elementos que se pueden encontrar, que bueno, que a lo mejor ya no se pueden encontrar porque hace Algunos muchos no, claro. años y algunos están totalmente agotados y a lo mejor de casualidad, pues a través de internet o en alguna web de segunda mano que se consiga algo ahí, pero bueno, ya sería prácticamente que a nivel de reliquia, ¿no? Como estamos hablando Cuesta mucho, sí, algunas cosas. de Indiana Jones. Entonces, yo lo recomiendo muchísimo y bueno, y espero que se venda muy bien a través de 4Books y que llegue a mucha gente y oye, que salga adelante también esa iniciativa de esa continuación, ya sea en la revista o ya sea en un nuevo libro. Y por supuesto también, aunque no la he leído, no la he visto, pero me puedo imaginar, ¿no? Viendo el libro del diario del Dr. Jones, que tiene que merecer la pena también echarle un ojo a esa novela tuya y a esas nuevas aventuras que se te han ocurrido del doctor Henry Jones Jr. Porque mira, yo le veo también un aquello, ¿no? Ahí como que hay un fondo que se podría investigar sobre lo que era la vida, ¿no? Del doctor Henry Jones padre, ¿no? Porque claro, lo conocemos ya Es en, verdad. Sí, sí, en de la última mayor. cruzada, ya de mayor, pero claro, el hijo también de alguien ha cogido todos estos, y que bueno, que también se veía un poco, ¿no? En las aventuras del joven Indiana Jones, Sí. que él un poco, pues todo eso era por lo que veía en casa, ¿no? Entonces, oye, las aventuras del doctor Henry Jones padre a lo mejor también tendrían su aquello, ¿no? Podría ser un spin-off que saliera de toda esta saga y que podría contar historias anteriores y se podría meter en otros universos o en otros detalles de la historia, ¿no? Del mundo, que es un poco también lo que nos ofrecen las aventuras de Indiana Jones, ¿no? Esa ya típica escena, ¿no? De ver cómo se va moviendo por el mapa planetario, Sí. ¿no? Con esa raya roja que te va indicando los sitios por los cuales va pasando Indiana Jones. Pues mira, pues el doctor Henry Jones también pues tendría sus aventuras y a lo mejor también buscó sus reliquias. Pero bueno, es una idea y ahí está. Entonces, de todas maneras, oye, agradecerte muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros compartiendo este rato. Yo me incorporé un poquito más tarde, a las 7:30, empezamos a las 6:30, empezaste con Eduardo, con Eduardo Serradilla, que es quien un poco maneja, controla, gestiona este espacio. Y bueno, yo pues aquí un poco también echándole una mano y la verdad es que bueno, este ratito que hemos hablado me ha encantado y espero conseguir tanto el diario del Dr. Jones físicamente a través de The Force Books y pues si puedo te mandaré un correo electrónico a ver si también puedo Venga, conseguir la novela. estupendo. Pues muchísimas Que me gracias. encantaría tenerla, sí, sí, ya que tal me despertaste el gusanito, así que ahí tengo que completarlo. Y nada, pues eso, agradecerte mucho que hayas estado compartiendo este Gracias rato a con vosotros. nosotros. A todos los que nos ven y a todos los que nos siguen, recomendarles pues tanto el diario del Dr. John como la novela de la que nos has hablado. Y nada, emplazarles pues para el próximo jueves que volvemos al Diálogos de Cine para Incorregibles. En este caso, pues hemos intercalado un diálogo en red para hablar pues del diario del Dr. Jones, aquí de Alberto López, y porque también es un tema muy relacionado con el mundo del cine, que es lo que nos gusta y nos apasiona.
Entonces, nada, emplazarles para la semana que viene, el jueves, que tendremos otra nueva película sobre la que hablar. Y nada, los agradecimientos de rigor que siempre hacemos a la Fundación Cinemas Comics, al Salón Internacional del Cómic de Tenerife, del cómic y la ilustración, que siempre se me olvida, y a Santa Cruz Cómic y a la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, a la Librería del Maldito, que con don Gonzalo Santana aquí al frente de los mandos nos lleva todo este pequeño batiburrillo. Y nada, pues agradecer a todos los que nos han estado viendo, por supuesto, y despedirles. Y nada, ya nos vemos el jueves que viene. Y a Alberto, pues reiterarle, oye, muchísimas gracias. Y a don Eduardo, que ha tenido que atender responsabilidades familiares, pues nada, ya lo tendremos también aquí la próxima semana. Así que nada, un saludo y buenas noches a todos. Adiós. Un saludo.